Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en 2007. Kelsey Smith, de 18 años, desapareció misteriosamente después de ir a la tienda en Kansas, Estados Unidos. Lo que le sucedió a Kelsey atrajo la atención de los medios, y las grabaciones de CCTV ayudaron a resolver el caso. Kelsey Ann Smith nació el 3 de mayo de 1989 en Overland Park, condado de Johnson. Kelsey era la quinta hija de Greg y Mrs. Smith. Se graduó de Shawnee Mission West High School el 24 de mayo de 2007 y estaba emocionada por comenzar la universidad en otoño. La gente la reconocía como una persona extrovertida y amigable. Su sentido del humor no dejaba a nadie indiferente. Era miembro de una banda de música y tocaba el clarinete. Kelsey trabajaba en un cine hasta el 2 de junio de 2007. Tenía otro turno. Missy, su madre, se iba a la boda de una amiga esa mañana, sin saber que la vida de su familia cambiaría para siempre y que nunca volvería a ver a su hija viva. Missy se despidió de Kelsey antes de irse. Kelsey condujo al trabajo en el coche que sus padres le dieron. Su turno de la mañana concluyó sin incidentes. Después del trabajo, fue a ver a su padre y a su hermana, Lindsay. Visitaron un parque de atracciones juntos. Había sido un día maravilloso, pero no terminó bien. Kelsey había decidido ir de compras alrededor de las 6 p.m. y le preguntó a su hermana si quería acompañarla, pero ella se negó. Kelsey salió de la casa sola y condujo hasta el Target más cercano. Antes de salir, le contó a su padre, Greg, sobre sus planes y le expresó su amor. Greg, un oficial de policía, adoraba a sus hijos. El hombre les enseñó técnicas básicas de defensa personal y les aconsejó que siempre tomaran precauciones. Kelsey llamó a su madre, que regresaba de la boda de una amiga, aproximadamente una hora después, para decirle que iba de compras. Hablaron brevemente antes de acordar encontrarse en casa. Después de un rato, el novio de Kelsey llegó a la casa de Smith. John era uno de los chicos que aumentó la confianza de Greg. Él pasaba mucho tiempo en su casa, y todos esperaban que su relación se desarrollara en algo más. Kelsey fue de compras esa tarde para comprar un regalo para John. La escalera intentó llamarla, pero no pudo comunicarse. Fue a su casa, pero no estaba presente. Greg intentó llamar a su hija, pero ella no respondió. Greg, un oficial de policía, se preocupó después de varios intentos fallidos de contactar a Kelsey. Trató de mantenerse calmado, pero como padre, se preocupaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Greg comenzó a llamar a las amigas de su hija, pero nadie sabía dónde estaba Kelsey ni por qué no respondía llamadas ni mensajes. Kelsey era diferente a sus compañeros. Siempre llamaba a su familia, incluso si llegaba un poco tarde. Después de un rato, Sean y la hermana de Kelsey, Lindsay, se subieron a su coche y empezaron a conducir por la zona, con la esperanza de localizar el coche de Kelsey. ¿Qué pasa si tiene un accidente? Quizás la policía la detuvo por exceso de velocidad. Primero inspeccionan los estacionamientos de varias tiendas. En uno de esos, notaron un Buick que pertenecía a Kelsey. Le informó a su padre que iba a la tienda Target. Sin embargo, descubrieron su coche cerca de otra tienda. John revisó el coche, pero Kelsey no estaba presente. Lindsay llamó a su padre para decirle que habían encontrado el coche de Kelsey. Greg les advirtió que no tocaran nada porque el coche podría ser una escena del crimen potencial. Después de todo, si este era el caso, era crucial no destruir ninguna evidencia que pudiera haber quedado allí. Greg contactó a la policía para reportar la desaparición de su hija. La policía llevó a cabo una investigación oficial. Los detectives llegaron de inmediato al lugar donde John y Lindsay descubrieron el coche de Kelsey. Greg y los demás notaron algo extraño de inmediato. Su coche no estaba en el estacionamiento de Target. Estaba junto a otra tienda en una zona poco iluminada del estacionamiento. Los detectives examinaron cuidadosamente el coche, con la esperanza de descubrir algo útil sobre Kelsey. Pero todo lo que encontraron dentro fue un paquete de papel de regalo y el regalo que la chica había comprado para su novio, John. No había nada dentro del coche que sugiriera un crimen, no había signos de lucha, no había rastro de sangre ni nada por el estilo. Las llaves estaban debajo del asiento del conductor. Pero entonces el detective notó algo extraño y sospechoso. Notaron un trozo de tela que parecía una camiseta asomando del maletero, lo que le causó ansiedad en el corazón. Greg abrió el maletero. Estaba vacío. Kelsey no estaba presente. Compró un regalo para John en Target. Eso significaba que estuvo presente en algún momento.
Los expertos forenses examinaron minuciosamente el coche y descubrieron una huella dactilar en el cinturón de seguridad. No pertenecía a Kelsey ni a nadie que tuviera acceso al coche. Kelsey se había graduado recientemente de la escuela secundaria y se estaba preparando para asistir a la Universidad de Kansas para convertirse en veterinaria. Siempre fue una estudiante excelente. Kelsey era una joven ambiciosa y alegre. Tenía toda su vida por delante, pero ahora había desaparecido misteriosamente y su familia estaba desesperada por respuestas. La policía continuó su trabajo. Sin embargo, aparte de una huella dactilar no identificada, no había evidencia de que su coche fuera una escena del crimen. Parecía que alguien simplemente había dejado el coche en este aparcamiento. Los detectives fueron a Target para obtener nueva información sobre la desaparición de Kelsey. Las grabaciones de CCTV podrían responder algunas preguntas. Para cuando los oficiales llegaron, la tienda ya había cerrado. A pesar de que eran casi las 11 p.m., pudieron localizar a la persona que los dejó entrar y les mostró las grabaciones. La policía pasó varias horas frente a los monitores, observando cada movimiento de Kelsey, pero su viaje a la tienda fue rutinario. Encontró los artículos necesarios, los pagó y se dirigió al estacionamiento. No había indicios de que algo estuviera mal. Mientras estaba en la tienda, Kelsey no discutió ni habló con nadie. Ella se mantuvo tranquila y se fue sola. Pero aquí es donde parece extraño. Kelsey se subió a su coche y condujo en dirección opuesta a su casa por alguna razón. La calidad de la grabación era mala, lo que hacía imposible ver cualquier detalle. Como resultado surgieron varias preguntas nuevas e importantes. ¿Por qué Kelsey no fue a casa según lo programado? ¿Condujo el coche ella misma? ¿Podría haber ocultado su propia libre voluntad? Antes del amanecer, Greg y Missy fueron a la comisaría, donde los detectives los interrogaron. Como policía, Greg sabía que esto era una práctica común. Al investigar tales casos, los detectives deben descartar la posibilidad de que alguien de la familia esté involucrado en el crimen. Sabía que si él y Missy respondían las preguntas rápidamente, ya no serían sospechosos, y la policía podría centrarse en otras pistas. La pareja respondió todas las preguntas. Los padres de Kelsey no eran los sospechosos. La policía quería investigar a la siguiente persona por su implicación en el caso de Kelsey. Su desaparición fue causada por su novio, John. Después de todo, Kelsey había pasado la mayor parte de su tiempo libre con él en los últimos días. Él fue la última persona con la que tuvo contacto. Necesitaban saber dónde había estado John antes de entrar en la casa de Kelly e informar a su padre que no podía contactar a sus parejas, lo cual está frecuentemente relacionado con lo que le ocurrió a su alma gemela. Como resultado, los detectives decidieron presionar al sospechoso. Comenzaron a hacerle las mismas preguntas pero formuladas de manera diferente para ver cómo respondía y si cambiaba su historia. Duró aproximadamente 2 horas. Pero John insistió en que no estaba involucrado en la desaparición de Kelly y que su relación estaba bien. Respondió a todas sus preguntas y dejó que los detectives examinaran su teléfono. Los oficiales estaban inclinados a creer que John no estaba mintiendo y que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Kelsey. Aún así, los detectives no lo eliminaron de la lista de sospechosos. La familia de Kelsey no podía simplemente sentarse y esperar, así que comenzaron una investigación no oficial. Greg era muy consciente de que si su hija había sido secuestrada, las posibilidades de encontrarla con vida disminuían con cada hora que pasaba. Greg, Missy y John reunieron a voluntarios dispuestos y los dividieron en grupos para buscar en la zona. Cada voluntario llevaba un manojo de volantes impresos de personas desaparecidas y caminaba por las calles designadas, preguntando si alguien había visto a Kelsey. Greg también llamó a las estaciones de radio y solicitó tiempo al aire. Preguntó sobre la desaparición de su hija y aconsejó a cualquier persona con información relevante que se pusiera en contacto con la policía o con la familia Smith. 1 hora después de que las estaciones de radio informaran sobre la desaparición de Kelsey, los canales de televisión transmitieron la noticia. Mejoró las probabilidades de encontrar a Kelsey lo antes posible. Sus compañeros de clase se unieron a la búsqueda. Se movieron de una puerta a otra. Quizás alguien de la casa escuchó o vio algo sospechoso. O algo que no parecía sospechoso a primera vista, pero que podría ayudar en la investigación. Cualquier información era crucial. Una de las preguntas que la policía tenía que responder era dónde estaba Kelsey durante las 3 horas, entre cuando salió de Target y cuando John y Lindsay encontraron su coche. Para responder a esta pregunta, los investigadores regresan a las cámaras de vigilancia. El estacionamiento donde descubrieron el vehículo de Kelsey pertenecía a otra tienda. Afortunadamente, también había cámaras allí.
Sin embargo, debido a la mala calidad de las grabaciones y la iluminación insuficiente en esa área del estacionamiento, los detectives no pudieron ver nada que les ayudara a determinar a dónde había ido Kelsey. Observaron cómo su coche entraba en una zona oscura del estacionamiento, después de lo cual las luces se apagaron. El conductor salió del vehículo y se alejó poco después. Pero era solo la silueta de una persona. No estaba claro si era Kelsey o alguien más. La policía estaba decepcionada. La familia de Kelsey pensó que era una buena señal. Los miembros de la familia entendieron que no tenía ninguna razón para esconderse. Lo más importante para ellos era encontrar a Kelsey viva. La policía no tenía nuevas pistas aún, así que decidieron revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Target. Sin embargo, los detectives ahora utilizan monitores de mayor calidad. Revisaron cada movimiento de Kelsey mientras estaba en la tienda, pero no descubrieron nada sospechoso. Todo parecía normal. Kelsey compró los artículos necesarios y salió de la tienda como cualquier otro cliente en el estacionamiento. ¿Qué podría haber pasado allí para causar la desaparición de Kelsey? A pesar de la mala calidad de la grabación, los detectives descubrieron un detalle sospechoso. Después de salir de la tienda, Kelsey fue al estacionamiento para aparcar su coche y abrió la puerta trasera para guardar los artículos comprados. Luego, se acercó a la puerta del conductor. En ese momento, el investigador notó una mancha borrosa siguiéndola. La policía creía que Kelsey había sido atacada cuando se subió al coche, lo que indicaba un secuestro. Los investigadores vieron repetidamente la grabación. Sin embargo, debido al ángulo de visión y la calidad de la grabación, no pudieron ver el panorama completo. La puerta se cerró en unos 15 segundos, y el coche salió del estacionamiento. Quizás, su coche tomó la dirección opuesta a su casa porque ella no estaba conduciendo, o alguien la amenazó. Los detectives no querían decirles a los padres de Kelsey que su hija probablemente había sido secuestrada. La policía solo tenía una grabación en video de la abducción como evidencia. Sin embargo, era imposible ver quién lo hizo. Esta persona llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Así, los investigadores volvieron a las grabaciones de CCTV del objetivo. Pero esta vez, esperan ver a alguien con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Y entonces notaron algo nuevo. Un hombre con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros seguía a Kelsey a donde quiera que fuera. Mantenía su distancia para que Kelsey no sospechara nada. Pero él siempre estaba presente. Estaba claro que este hombre estaba siguiendo a Kelsey. Cuando Kelsey se acercó a la caja para pagar los productos, él se dirigió a la salida sin prisa. Obviamente, salió primero de la tienda y la esperó en el estacionamiento. Poco después, la policía pudo obtener una imagen más clara de su rostro. No era de una calidad perfecta, pero esperaban que alguien pudiera reconocer a esta persona. La policía pidió ayuda a la comunidad para identificar al hombre. El número de llamadas con posibles pistas superó las 1000. Tomó mucho tiempo revisar esta cantidad de datos. Los detectives intentaron filtrar la información que probablemente no fuera relevante para la investigación. La policía interrogó a varias personas que se parecían a este hombre, pero ninguno de ellos era a quien necesitaban localizar. El avance en este caso llegó después de que la policía localizara el teléfono de Kelsey. Después de que desapareció, su teléfono fue encontrado en una zona boscosa cerca del lago Longview, Missouri, a unas 15 millas de Target. Para este momento, el FBI se había unido a la investigación. Enfocaron la búsqueda en el área donde el teléfono de Kelsey estuvo activo por última vez. Alrededor de 200 personas participaron en ella. Kelsey fue descubierta 4 días después de su secuestro y solo 45 minutos después de que su compañía de teléfonos móviles proporcionara información sobre la actividad de su teléfono que merece ser analizada detenidamente. Abordaremos este tema más adelante. Desafortunadamente, ella había muerto. El criminal intentó ocultar las pruebas del crimen escondiendo su cuerpo debajo de las hojas y ramas de los árboles. Kelsey estaba desnuda, revelando el motivo de este crimen. Sus pertenencias estaban a unos pocos pies de ella. Durante el examen forense, los expertos determinaron que Kelsey murió por estrangulación. El criminal se suicidó con su propio cinturón. La policía tuvo que dar la peor noticia de la vida de sus padres. La muerte de Kelsey devastó a su familia y amigos. El criminal seguía suelto, y la policía necesitaba encontrarlo lo antes posible, porque temían que secuestrara a otra persona. En esta etapa de la investigación, la policía solo tenía grabaciones de CCTV. Como resultado, los investigadores decidieron realizar otro estudio sobre ellos, sabiendo que alguien había abandonado el coche de Kelsey en el estacionamiento a las 9:17 p.m. Los oficiales decidieron investigar qué estaba sucediendo en el estacionamiento de Target al mismo tiempo.
Vieron a un hombre correr hacia una camioneta oscura estacionada en el estacionamiento, entrar en ella y alejarse. Era alrededor de las 9:22 p.m. Sin embargo, es posible que esto haya sido solo una coincidencia no relacionada con el caso. La camioneta salió del estacionamiento de Target después de que ya se había oscurecido. Pero, ¿qué pasa si la persona que conducía el coche llegó durante el día? Los investigadores revisaron la grabación que confirmó sus suposiciones. La camioneta azul llegó al estacionamiento de Target a las 6:05 p.m. Kelsey entró en el estacionamiento un minuto después, aparcando junto a esta camioneta por alguna maligna coincidencia. Quizás esa fue la primera vez que el criminal la vio. La policía publicó imágenes de la camioneta y del hombre que seguía a Kelsey con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. Y resultó en que la gente llamara a la comisaría para decir que conocían al hombre de la foto. Uno de los llamantes se presentó como colega y el otro como amigo. Ambos llamantes dieron el mismo nombre: Edwin Hall. Tenía 26 años, poseía una camioneta y estaba casado con un hijo. La policía investigó el pasado de Hall y descubrió que, aunque no tenía condenas en la adultez, sí tenía un historial juvenil por amenazar a su hermana adoptiva con un cuchillo de pan cuando tenía 15 años. Si Hall fue quien secuestró y asesinó a Kelsey Smith, puede que haya intentado huir después de que su imagen apareciera en los medios. Como resultado, la policía fue a su casa de inmediato. Cuando llegaron los policías, notaron que Hall estaba metiendo cosas en su coche. Tenía la intención de huir con su familia, pero la policía lo detuvo primero. Arrestaron a Edwin Hall y lo trasladaron a una comisaría para interrogarlo. Les dijo a los detectives que no tenía ninguna implicación en la desaparición y muerte de Kelsey Smith. Dijo que no tenía idea de quién era ella. Sin embargo, todos sabían que estaba mintiendo, porque las grabaciones de CCTV de Target mostraban claramente a Hall siguiendo a Kelsey. Cuando le hablaron sobre la grabación, pudieron refutar sus afirmaciones. Admitió que observaba a Kelsey porque admiraba sus piernas. Sin embargo, Edwin continuó negando cualquier contacto con Kelsey después de que ella salió de la tienda. Aceptó darle a la policía su muestra de ADN y huellas dactilares para que lo eliminaran de la lista de sospechosos. Calle estaba seguro de que no había dejado ninguna pista. Sin embargo, se equivocó al creer que su huella dactilar coincidía con las encontradas en el cinturón de seguridad y el coche de Kelsey. Esta información vinculó directamente a Hall con el secuestro y la muerte de Kelsey Smith. Después de todo, no había otra explicación para su huella dactilar en el cinturón de seguridad. Por lo tanto, independientemente de lo que dijera Edwin Hall, la policía sabía que él fue quien se acercó a Kelsey en el estacionamiento. Después de que los detectives le informaron sobre la coincidencia de las huellas dactilares, decidió no esperar los resultados del ADN y confesó todo. Para evitar la pena de muerte, Al acordó revelar todos los detalles del crimen que cometió. Dijo que le gustó Kelsey cuando la vio en el estacionamiento de Target. Al comenzó a seguirla mientras ella estaba de compras y luego esperó hasta que llegó al coche. Después de esto, sacó su arma y la atacó. Al la empujó hacia su coche y la llevó a una zona boscosa fuera de la ciudad. Allí, le dijo a Kelsey que se desnudara y eventualmente la mató porque temía que ella le contara todo. Luego, Al le escondió el cuerpo de Kelsey debajo de ramas y hojas y se alejó. Después de dejar el cuerpo de Kelsey en un estacionamiento cercano, regresó a Target, donde previamente había estacionado su camioneta, y condujo a casa. Missy y Greg Smith afirmaron que, tras la muerte de Kelsey, notaron que la mayoría de los crímenes violentos tenían como objetivo a niños y jóvenes adultos. Queríamos evitar que esto le sucediera a otros. Missy Smith declaró que con ese objetivo en mente desarrollaron seminarios de concienciación sobre seguridad. Greg Smith era oficial de policía cuando su hija murió, así que aplicó los métodos de entrenamiento que aprendió en el ejército a un entorno civil. La ley Kelsey Smith se aprobó en Kansas en 2009 y existen leyes similares en otros 23 estados. Sin embargo, en 2016 no logró ser aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los miembros del Congreso que votaron en contra del proyecto de ley citaron preocupaciones de privacidad y la capacidad de las fuerzas del orden para acceder a la información. Sin citaciones, los CIMID afirman que solo se revelará una ubicación, así que los mensajes de texto, las fotos y las llamadas telefónicas estarían prohibidos. Durante 13 años, la pareja ha estado abogando por un cambio en el Congreso. Una cosa los mantiene en marcha: es Kelsey sin duda. Greg Smith identificó a Kelsey como una joven de 18 años que recientemente se graduó de la escuela secundaria, quien salió de un Target en Overland Park y desapareció.
A una compañía de teléfonos móviles le tomó 4 días liberar la información de la ubicación de su teléfono. Una vez, lo hizo. La policía descubrió su cuerpo en 45 minutos. Los Smith dedicaron sus vidas a promulgar legislación para acelerar el proceso para otras familias. Te habría ahorrado días de buscarla y no saber si tu hija seguía viva o cuál era su destino. Mrs. Smith declaró que si las fuerzas del orden determinan que existe una emergencia, la ley Kelsey Smith requiere que los proveedores de comunicación inalámbrica divulguen la información de ubicación de un dispositivo. También otorga inmunidad a la compañía telefónica por hacerlo. En general, sirve como una herramienta para las fuerzas del orden. Vivimos en una era tecnológica, así que, ¿por qué no darles todas las herramientas que necesitan para encontrar a alguien? Según Greg Smith, la legislación establece que la información debe ser divulgada si los oficiales creen que el teléfono se utilizó para llamar al 911 en las 48 horas anteriores o si hay razones para creer que alguien está en peligro de muerte o daño físico grave. En septiembre de 2008, el jurado declaró a Aiden Hall culpable de todos los cargos. Durante el juicio, se disculpó con la familia de Kelsey y expresó un profundo arrepentimiento. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kelsey, que habría cumplido 34 años el 3 de mayo, se ha convertido en el rostro de un movimiento para obligar a los proveedores de telecomunicaciones a ser más receptivos en situaciones de emergencia, especialmente a medida que la tecnología GPS y los teléfonos celulares han mejorado y evolucionado en los últimos 16 años. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Kelly Clayton lo tenía todo a su favor. Primero y ante todo, era muy inteligente y brillante. Desde la secundaria ha sido un modelo a seguir para otros estudiantes que son activos en la escuela, destacan en los exámenes y aprueban las pruebas. Al mismo tiempo, nunca parecía ser una chica que pasara días y noches sentada sobre libros de texto, memorizando lecciones y escribiendo algo de lecturas adicionales. No, su apariencia era considerada de modelo, y si sus calificaciones hubieran sido mediocres, podría haber seguido una carrera de modelaje. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Después de la secundaria, asistió a la Universidad de Formación Docente para convertirse en profesora de química. El orgullo desmesurado de sus padres duró solo los primeros años de la universidad. Se desconoce qué desencadenó su decisión, pero un día Kelly tomó sus documentos de la institución y llamó a sus padres, diciéndoles que ya no quería estudiar y que era demasiado joven para pasar el resto de su vida corrigiendo cuadernos y criando hijos ingratos. Si quiere, sin duda volverá a sus estudios. Mientras tanto quiere viajar y vivir su vida al máximo. Sus padres estaban tan molestos que no se comunicaron con su hija durante 6 meses. Pero, si no hubiera sido por este acto desesperado, Kelly quizás nunca hubiera conocido a Tom Clayton. Se conocieron en una fiesta de amigos en común y el joven adoraba a la chica. Primero, comenzó a cortejar a Kelly y a mostrar signos de interés dentro de los minutos de conocerla. En segundo lugar, Tom tenía una apariencia impresionante y una complexión atlética, gracias a su estatus como estrella del hockey. Jugó para el equipo semiprofesional Jackals durante 4 temporadas consecutivas, y era considerado un hombre fuerte, un jugador capaz de romper las costillas del oponente solo si no se acercaba a la portería, pero solo una carrera deportiva, particularmente una construida sobre la fuerza y la agresión, eventualmente fracasará, y Tom se vio obligado a poner el palo en la esquina lejana y disfrutar del hockey solo desde las gradas o el sofá, viendo a su equipo favorito por televisión. La pareja tuvo que seguir adelante con sus vidas, primero regresando a Nueva York para casarse, luego a Carolina del Norte, y finalmente al pequeño pueblo de Cato, que tiene una población de solo unos pocos miles de personas. Tom franquició una empresa que reconstruía casas después de incendios o desastres mientras también trabajaba en un campo relacionado para la empresa de un amigo. Kelly, después de abandonar la universidad, trabajó como camarera, cambiando de trabajo solo, y ahora tiene 2 hijos. Sin embargo, Tom ganaba suficiente dinero, y Kelly podía dejar su trabajo en cualquier momento para cuidar a sus adorables hijas. Pero ella seguía convencida de que el dinero extra nunca sería innecesario. Además, podría usarlo para comprar juguetes para sus hijos y mimarlos en todos los sentidos. El 28 de septiembre de 2015, Tom fue a jugar al póker con sus amigos los Miller, como siempre hacía. Nunca acompañaba a su esposa a esos eventos. Jugar por dinero requería habilidades específicas y experiencia en el juego. Además, alguien tenía que quedarse en casa con los niños, y un viaje familiar habría convertido esos encuentros en una juerga estruendosa, eliminando cualquier disfrute del juego esa noche. Tom no tuvo suerte en el juego, pero no se levantó de la mesa. En cambio, intentó recuperar lo perdido y ofreció a quien quisiera quedarse a jugar hasta la mañana. Pero nadie lo apoyó, así que se fue a casa.
En casa, sin embargo, apareció ante él una imagen espantosa. Su amada esposa yacía en su propio charco de sangre gravemente golpeada y parecía estar muerta. Tom entró en pánico y corrió por las habitaciones buscando a sus hijos, quienes afortunadamente estaban ilesos pero muy asustados. Agarró a sus hijas y fue a la casa de su vecino Derek, tratando de que no vieran el cuerpo mutilado de su madre, y marcó el número de la policía de inmediato. El oficial que llegó a la escena descubrió a Tom arrodillado frente al cuerpo de su esposa, intentando darle respiración artificial. Solo los paramédicos pudieron extraer al hombre, quien reveló la terrible y desagradable información. Kelly había estado muerta durante algún tiempo, y ni ellos ni él pudieron hacer nada para ayudarla. Los 2 pisos de la casa estaban empapados de sangre. Había un gran desorden en el dormitorio. A pesar de que había niños en la casa en ese momento, Kelly y el perpetrador que cometió la atrocidad parecían haber peleado. Kelly fue empujada por las escaleras, como lo demuestra la barandilla derribada, y luego golpeada en la cabeza con un objeto contundente hasta que murió. No había evidencia de heridas de cuchillo o de disparos. El oficial de policía que filmó la escena del crimen notó que Tom parecía aturdido y desorientado. Caminó de una esquina de la habitación a otra. Entró por un segundo y salió inmediatamente, y no pudo dirigir al oficial de policía hacia la habitación de los niños o la salida de emergencia de la casa. Cuando le preguntaron dónde estaba Tom en el momento del asesinato, él respondió con calma que había pasado la tarde en casa de un amigo jugando al póker. El policía luego fue a los vecinos para hacerle algunas preguntas a los niños, ya que no había recibido ninguna información clara de Tom. La hija mayor de Tom, Charlie, describió al perpetrador como un ladrón. Según la hija mayor, ella y su hermana estaban casi dormidas cuando escucharon a su madre gritando fuertemente desde la habitación del lado. «¡Charlie, corre, corre de aquí!» Y entonces todo el lugar tembló como un terremoto. Después de escuchar a su madre, las niñas salieron cautelosamente de su habitación, solo para ver al criminal inclinado sobre su madre y golpeándola con lo que parecía ser un martillo. Las niñas corrieron de vuelta a la guardería, cerrando la puerta con una pequeña mesita de noche y escondiéndose debajo de la cama. Fue una buena cosa que el criminal no las estuviera buscando porque, como señaló el oficial de policía, esa mesita de noche era tan pequeña que no podría haber atrapado a un ladrón. Entonces, ¿cómo era este ladrón? Era uno enorme. Como un oso. Eso es grande. Guau. ¿Qué llevaba puesto? Jeans azules y una camisa negra. También llevaba una máscara, similar a la que papá usa cuando caza patos con el señor Bourne. Entonces tu padre también lleva una máscara así. ¿Me lo mostrarás? Tendría que preguntarle dónde está, no estoy seguro. ¿Qué más notaste cuando viste al ladrón? Tenía ojos como los de mi padre, y no puedo recordar nada más. Lo vi brevemente. Nos asustamos y corrimos de vuelta adentro. Los policías que investigaron la casa no pudieron confirmar la afirmación de la niña de que el perpetrador era un ladrón. No había signos de entrada forzada en las puertas delantera o trasera, pero la puerta del garaje estaba abierta, lo que permitió al perpetrador entrar a la casa por ella. Otra cosa que descubrió la policía fue que no se robó nada de la casa. Las joyas quedaron intactas, en una caja de joyas. Y la caja fuerte de Tom, que contenía el dinero en efectivo, ni siquiera fue abierta. Todas las puertas de los armarios de la casa estaban cerradas. Por lo general, los ladrones revisan cada armario y estante. Pero aquí, todo el desorden fue el resultado de una pelea. Los oficiales experimentados, al parecer, lo entendieron todo de inmediato. Tom finge ser un esposo desconsolado y asesinó a su amada esposa y madre de sus hijos para seguir recibiendo los pagos del seguro. Si la vida de Kelly estaba asegurada, y los asesinos de esposas siempre se aseguran de que las vidas de sus esposas estén protegidas, él podría recibir hasta $1.000.000 con 0 centavos en caso de que ella muriera. Todo lo que se requiere es reunir pruebas, y el caso se resolverá. Especialmente porque su propia hija dijo que la máscara y los ojos del ladrón se parecían a los de su padre. Sin embargo, cuando la policía descubrió el paradero de Tom esa noche, no encontraron la máscara de caza en la casa. La policía interrogó a los otros jugadores de póker. ¿Es Tom el asesino? ¿Realmente lo sospechas? Uno de sus amigos preguntó. Ese pobre hombre tuvo a su esposa asesinada. Por el amor de Dios. Y en lugar de buscar al bastardo, ¿quieres culparlo de todo? ¿Cómo pudiste haber pensado en algo así? No, Tom no podría haberlo hecho. Otro amigo, menos emocional, respondió. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Trabajaba en 2 empleos sin parar porque adoraba a Kelly y a sus hijos. Eso simplemente no puede pasar. Además, se quedó con nosotros toda la noche, jugamos al póker,
y aunque todos estaban exhaustos, él insistió en seguir jugando. Durante un descanso del juego, la amiga de Tom, Laura, mencionó que él estaba muy sospechoso esa noche. Me llevó a la siguiente habitación y me pidió que le diera mi teléfono para que pudiera llamar a su esposa. Él dijo que olvidó su teléfono en el coche y no quería ir a buscarlo. Me sorprendió encontrar el coche a 10 metros de la casa. Ve a buscar el teléfono, pero aún así, dale una llamada. Retrocedió un paso y hizo la llamada desde afuera. No escuché a quién o a qué estaba hablando, pero cuando revisé las llamadas salientes, no había números en el historial de llamadas, lo que implica que simplemente borró la llamada. ¿Estarías de acuerdo? Eso es raro. Se lo conté a mi esposo, y él estaba tan sorprendido como yo. Mi esposo estaba sentado en la mesa junto a Tom cuando notó que Tom no prestaba atención al proceso de repartir cartas ni a las personas a su alrededor, lo cual es crítico en el póker, sino que estaba sentado con la cabeza inclinada sobre la superficie de la mesa donde las cartas ocultaban la pantalla de su teléfono. Él estaba usando su teléfono. ¿Por qué me engañó? Entonces, ¿a dónde estaba llamando? ¿A quién no podía llamar con su teléfono? Siguiendo el testimonio de Laura, la policía interrogó a Charlie, la hija de Tom, y ella repitió lo que ya le había dicho al oficial. El ladrón se parecía a su padre. La sobrina de la víctima del asesinato proporcionó el siguiente testimonio. Ya después de que Tom fue encarcelado, no le dije a la tía Kelly, no quería molestarla. Ella tenía mucho cariño por Tom. Ella lo amaba sinceramente. Además, tiene 2 hijos con él. Son mis hermanas. ¿Quién necesita mi verdad? Tom no era quien parecía a primera vista. Sí, de vez en cuando llenaba a mi tía de atención y flores. Podía cuidar de los niños con facilidad, algo que otros padres rara vez hacen. Pero eso era solo en casa y en el trabajo. Era una persona completamente diferente. La tía Kelly decidió ayudarme un día organizando que Tom me llevara al trabajo por él. Era demasiado joven para estar sola, así que me conocía mejor que nadie y quería lo mejor para mí. El verano pasado, trabajé para Tom en correspondencia, registro y gestión de documentos. No lo conocía muy bien antes de eso, así que nuestra relación era estrictamente profesional al principio. Luego se emborrachó en algún lugar y vino a la oficina en ese estado. Solo estábamos él y yo, y por alguna razón comenzó a decirme que su familia era ficticia. Adora a sus hijas, pero no le importa su esposa, y no ha tenido sentimientos por ella en mucho tiempo. A lo largo de su matrimonio, ha tenido algunas aventuras extramatrimoniales y ha considerado dejar a la tía Kelly, pero no lo hizo porque tenía miedo de perder su hogar y su dinero como resultado del divorcio. Mirando hacia adelante, es importante señalar que algunas de las jugadoras de póker entrevistadas confirmaron la afirmación de la sobrina de Kelly de que Tom no era un esposo fiel y tenía una relación sexual con otras 2 mujeres que estaban jugando al póker esa noche. Además de información sobre la vida promiscua de Tom, la sobrina de Kelly, de 16 años, mencionó a otro empleado de la empresa de Tom, Michael Beard. Michael estaba haciendo un buen trabajo reparando casas después de los incendios. Pero hubo una vez en que Beard trabajó en esas casas y seguía faltando cosas, y Tom no creía a sus clientes las primeras veces, refiriéndose a la posibilidad de que los propietarios hubieran perdido algo durante el incendio. Entonces, cuando las acusaciones de robo se repitieron por 3ª y 4ª vez, quedó claro que Michael Beard no solo restaura el suelo y las paredes, sino que también roba. Además de robar, había quejas de que Michael se permitía llegar al trabajo borracho. Estaba en la oficina cuando se descubrió el robo de Michael. Tom podría gritarle a su empleado y echarlo a la calle. Estaba molesto por el comportamiento de sus subordinados. Siguió preguntándole: ¿Cómo pudiste? ¿O no has considerado a tu familia? ¿Dónde piensas trabajar ahora? Después del incidente, Tom despidió a Bert, pero continuó llamando a empresas que conocía y ofreció contratar a su antiguo empleado. Tom recomendó a Michael y cuando se agotaron todas las demás opciones, Tom contrató a Bert para ayudar con las tareas del hogar, como cortar el césped, regar las plantas y realizar pequeñas reparaciones en la casa. El detective luego citó a Michael Beard para interrogarlo. Él afirmó que solo robó porque él y su familia necesitaban dinero. Tom fue muy amable conmigo y me defendió hasta el final, pero sabía que era mi culpa. Tiene una esposa excelente. Ella me alimentó mientras trabajaba para ellos, aunque no debería haberlo hecho.
Ella también le dio a mis hijos ropa que sus hijas ya no usaban. Estoy extremadamente agradecida por todo lo que han hecho por mí. Siento mucho por Kelly. Cuando me enteré de su muerte, no podía creer lo que oía. Realmente me sentí mal. Incluso fui a la iglesia y recé para que ella fuera el mejor de todos los mundos. La policía no encontró nada inusual en la historia de Michael y lo liberaron, pero el interrogatorio de su esposa, la señora Bert, les hizo dudar de sus palabras. Según su esposa Holly, Tom le prometió a Michael $10.00 por un trabajo no especificado. Eso fue interesante. Michael fue convocado de nuevo a la estación y le colocaron un detector de mentiras. Todas las preguntas fallaron. Bert mintió y, por lo tanto, falló en la prueba. Dándose cuenta de que no podía salirse con la suya, comenzó a testificar. De hecho, Tom le prometió a Bert $10.00 si Michael se colaba en su casa el día en que Tom iba a jugar al póker, mataba a su esposa y le prendía fuego. El plan era estrangular a Kelly antes de hacer que pareciera que murió en un incendio accidental. Además, la casa familiar estaba asegurada por una suma considerable de dinero. La policía confirmó que era cierto. La casa y la vida de Kelly estaban aseguradas al más alto nivel. 2 latas de gasolina esperaban a Michael en el garaje, por donde entraría a la casa. Todo estaba bien aquí. Bert entró en la casa mientras todos ya estaban dormidos. Comenzó a subir las escaleras en silencio hacia el dormitorio donde se suponía que Kelly estaba durmiendo. Pero la joven estaba despierta o se despertó por el sonido de la puerta abierta, y cuando vio a un extraño en la entrada, gritó aterrorizada. Michael estaba igual de aterrorizado y se lanzó sobre Kelly, intentando envolver su enorme mano alrededor de su cuello. Pero no fue tan simple. Kelly empezó a defenderse. Michael está sorprendido de que Kelly, quien parece ser frágil, tenga tanta fuerza. Una feroz pelea estalló, desbordándose desde el dormitorio del segundo piso hasta la cocina del primer piso. Michael, en estado de shock y pánico, no pudo concentrarse en la pelea y en su lugar movía los brazos en todas direcciones o agarraba la ropa de Kelly, mientras Kelly, defendiendo su vida, apuntaba con mucha precisión a la cara de Michael. Y si los policías hubieran llegado antes, habrían notado los moretones de las golpizas en Bert. Pero todo terminó como terminó. Después de una larga lucha, Michael estrelló la cabeza de Kelly contra la pared con todas sus fuerzas. Ella cayó y luchó por levantarse durante un rato. Michael sacó un martillo y comenzó a golpear la cabeza de la joven con él hasta que dejó de moverse. Michael, enfurecido por lo que había sucedido, simplemente salió corriendo de la casa, olvidando que Tom le había pedido no solo que matara a Kelly, sino también que incendiara la casa para ocultar el crimen. Michael tenía un cómplice, Mark Blanford, quien solo había servido como conductor el día antes del incidente. Michael me llamó. Había trabajado con él en un sitio de construcción durante mucho tiempo y pasé unas semanas con él el año pasado, así que estaba familiarizado con él. Sabía que a Michael le gustaba el robo menor, así que no me sorprendió cuando me llamó y me pidió que condujera mientras él entraba en la casa de alguien. Quería rechazar, pero él me ofreció $500.00. Al principio, dudé, pero él me convenció de seguir adelante. Dijo que solo quería robar a un empresario y necesitaba ayuda para salir de allí antes de que llegaran los policías. Él ofreció ayudar con el coche. Cedí a sus peticiones, pero solo con la condición de que aparcara lejos de la casa. Él aceptó. Esa tarde, lo esperé en ese coche en un callejón oscuro, y él regresó lo suficientemente rápido, respirando con dificultad e indicándome que me moviera lo más rápido posible. No llevaba una bolsa ni un saco, así que no parecía un robo. No le hice ninguna pregunta en el camino porque no quería aprender nada. Solo quería mis $500.00 que no recibí. Al salir, me pidió que me detuviera en un puente sobre un arroyo a unas pocas cuadras al sur de aquí. Me detuve allí, y él rápidamente se quitó las prendas exteriores y las arrojó desde el puente. Si necesitas ver el lugar, te lo mostraré. Los oficiales de policía que llegaron a la escena a petición de Mark descubrieron piezas de la ropa exterior de Michael cerca del arroyo, así como el martillo utilizado para matar a Kelly. Michael, que ya estaba bajo custodia bajo sospecha de asesinato en primer grado, comenzó a cambiar su testimonio. Según él, fue contratado por Tom por $10.00 para cometer un incendio en la casa y nada más. No había ninguna cuestión de asesinato cuando entró en la casa, pero Kelly ya había muerto. ¿Y quién la mató? El detective preguntó. Creo que fue Tom. Inicialmente me ofreció dinero por asesinato e incendio, pero rechacé. No estoy dispuesto a matar a un hombre por dinero, afirmó. No tenía nada que temer, pero él nunca podría convencerme.
Puede que no me creas, pero casi me desmayo cuando vi el cuerpo de Kelly. Supe de inmediato que me estaba tendiendo una trampa. Así que salí corriendo de la casa. Michael insistió. Él es el asesino. Michael pasó mucho tiempo asegurando a la policía su inocencia, todo porque no sabía que Mark había mostrado el lugar donde Byrd había tirado sus pertenencias, y que su ropa, así como el arma del crimen, ya habían sido examinadas por expertos, quienes descubrieron la sangre de Kelly Clayton, tanto en su ropa como en el martillo. Y esa fue la prueba más directa de que él, y no otra persona, había asesinado a Kelly. A su vez, Tom se negó a admitir que había ordenado el asesinato de su esposa a un antiguo empleado problemático de su empresa. Según él, Michael sabía que tenía dinero, sabía que no era pobre, y decidió robar la casa de Byrd porque había perdido su trabajo y estaba resentido por el despido. Pero Kelly estaba en casa esa noche, y pagó con su vida. Habría sido más difícil probar la culpabilidad de Tom y la conspiración con Michael, si Laura, la mujer que había estado jugando al póker esa noche, no le hubiera dicho a los policías que Tom había llamado desde su celular. El detective solicitó un registro de sus llamadas, y sus expectativas se cumplieron. Luego, la noche del 28 de septiembre, Tom Clayton llamó a Michael Byrd. Michael fue el primero en ser juzgado. Continuó afirmando que había sido contratado para incendiar la casa con el fin de cobrar el dinero del seguro. No mató a Kelly, y la sangre en su ropa era simplemente de tocar un cuerpo muerto y mutilado. Por eso se ensució. Había tirado sus pertenencias para que nadie sospechara que había estado en la casa de Clayton esa noche. Su discurso parecía convincente. El jurado había deliberado durante 7 horas. Al final, concluyeron que Michael Byrd era culpable de todos los cargos. Se enfrentaba a cadena perpetua. Los abogados de Tom pudieron obtener registros de conversaciones y correspondencia entre él y Michael, y ninguno de ellos discutía específicamente su plan engañoso. El fiscal. Preguntas. Las solicitudes de transcripciones de facturación de sus movimientos tampoco produjeron resultados concretos. Toda la evidencia era circunstancial. Si no fuera por un detalle, el coche en el que Mark había llevado a Michael estaba registrado a nombre de la empresa de Tom, y Tom, al llegar a la oficina en su Toyota personal, lo dejó en el estacionamiento, donde fue trasladado a la camioneta de la empresa, que luego condujo hasta la casa de Michael y lo dejó allí antes de ser recogido el día después de la tragedia. De hecho, le dio a Michael el coche en el que él y Mark condujeron hasta el lugar del crimen. El jurado testificó sobre este hecho durante el juicio. El juicio duró 6 días, y el jurado finalmente determinó que Tom había contratado a Michael para cometer este atroz crimen. Michael, a su vez, presentó una apelación. En su defensa, citó a Charlie, quien afirmó que los ojos y la abertura de la máscara pertenecían a su padre. Sin embargo, el tribunal rechazó la apelación porque la descripción de la ropa coincidía con la que se había encontrado debajo del puente. Como resultado, Tom Clayton y Michael Byrd fueron condenados a cadena perpetua. Mark fue acusado de homicidio involuntario y recibió 4 años de prisión. Kim, la hermana de Kelly, recibió la custodia de los hijos de Tom y Kelly. Charlie finalmente ha superado la tragedia. Ella ocasionalmente recuerda a su madre, pero se niega a hablar de su padre, a quien nunca volverá a ver. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, veremos lo que sucedió en Malasia en 2003. Kani Young, de 28 años, desapareció del estacionamiento de un centro comercial metropolitano después de cenar con amigos. Su familia presentó un informe de persona desaparecida a la policía, y las autoridades pronto hicieron un descubrimiento impactante. Muchos malayos todavía recuerdan la historia de Kani Young. Esta tragedia ha conmocionado al país, no solo porque fue tan terrible y absurda, sino también porque ocurrió en un centro comercial conocido y prestigioso con cámaras de vigilancia. Kani Young Leikian nació en Malasia el 18 de julio de 1974. Era la menor de 2 hijas y tenía un vínculo estrecho con sus padres. En 1995, Kani viajó a los Estados Unidos para continuar su educación y seguir una carrera en tecnología de la información. Viviendo en los Estados Unidos, conoció a un hombre llamado Brandon. Era ciudadano estadounidense y de ascendencia china, cuyos padres inmigraron de Singapur hace más de 20 años. Kani y Brandon eran amigos al principio, pero su amistad rápidamente evolucionó hacia una relación romántica. Brandon se convirtió en un amigo muy cercano para Kani. Él trató de apoyarla en todo y ayudarla.
En 2001, la pareja se casó. Kanye había alcanzado sus metas profesionales y personales. En 2003, trabajaba como analista en San Diego, planeaba el futuro con su esposo y deseaba convertirse en madre. Sin embargo, ese año, una serie de eventos culminaron en sucesos horribles. El padre de Kanye, B. Jenk, fue diagnosticado con cáncer en 2003, así que decidió regresar a Malasia para verlo y apoyar a su familia durante este difícil momento. La fecha era el 1 de junio de 2003. Kanye llegó a Malasia con Brandon. Brandon regresó a los Estados Unidos en unos días, mientras Kanye permaneció en Kuala Lumpur y pasó la mayor parte de su tiempo cuidando a su padre, quien estaba recibiendo tratamiento en una de las clínicas de la capital. Todos los días hablaba con Brandon por teléfono durante horas. Hablaban de todo, incluyendo a sus 2 gatos, y ella le reprendía por darles de comer en exceso. Casi parecía que estaban hablando de sus hijos. Su padre le habían quitado un riñón, pero afortunadamente, su salud estaba mejorando. Se estaba recuperando. Por eso, el 14 de junio de 2003, Kanye planeaba regresar a los Estados Unidos. El día antes de su vuelo invitó a su madre Pearlie, a su hermana Elsie y a sus amigos cercanos a una cena de despedida en un restaurante de uno de los centros comerciales populares. Esa noche, el 13 de junio de 2003, Kanye y su madre llegaron al lugar designado más tarde que los demás. No pude encontrar un lugar para estacionar en la calle frente al centro comercial. Kanye tuvo que conducir por el estacionamiento subterráneo, que no era gratuito. Pero la madre de Kanye estaba preocupada por algo más que la tarifa. Sin embargo, el estacionamiento no estaba bien iluminado. Dejaron el coche y subieron al segundo piso, donde se encontraba el restaurante. Kanye estaba encantada de ver a sus amigos de la infancia. No había visto a algunos de ellos en mucho tiempo, y tenían mucho de qué hablar. En unas pocas horas. Empezó a notar que se veía cansada. Le preguntó a su madre si quería irse a casa. Pearlie respondió que había tenido un día muy ocupado y no le importaba irse, asegurando a sus amigos que volvería pronto. Kanye se levantó de la mesa con su madre y su hermana, Elsie. Las 3 fueron a la máquina para pagar el estacionamiento. El terminal de pago estaba en el primer piso del centro comercial, y como mencioné, el estacionamiento estaba en el sótano, esperando en la fila para el terminal. Kanye se dio cuenta de que había dejado un ticket de estacionamiento en su coche. Les indicó a su hermana y a su madre que se quedaran en la fila, y bajó a recoger la multa. La cola en la terminal había desaparecido. Pero Kanye no había regresado en 10 minutos, así que su hermana comenzó a llamarla. La primera llamada no fue respondida, y la segunda fue dirigida al buzón de voz. Algo estaba obviamente mal. Elsie y Mal llegaron al estacionamiento, sorprendidos. Descubrieron que el coche de Kanye ya no estaba allí, dieron varias vueltas al estacionamiento. Después de eso estaban seguros de que Kanye se había ido con el coche. Pearlie estaba segura de que algo le había pasado a su hija porque Kanye no se iría sin decir nada. El estacionamiento estaba mal iluminado, pero las cámaras de vigilancia podrían proporcionar algunas respuestas. La seguridad del centro comercial inicialmente se negó a mostrar las grabaciones a los familiares de Kanye, pero finalmente cedió después de que su madre suplicara ayuda. Alrededor de la medianoche, Pearlie y LC se sentaron frente a un monitor, viendo las imágenes que los sorprendieron y confirmaron sus peores sospechas. Las imágenes mostraban el coche de Kanye saliendo del aparcamiento subterráneo a gran velocidad y rompiendo la barrera, mientras alguien más lo conducía. La calidad del video no era satisfactoria. Sin embargo, estaba claro que la persona en el asiento del conductor era probablemente un hombre, y Kanye estaba sentada junto a él en el asiento del pasajero, con su cuerpo pegado a la puerta, tratando de mantenerse lo más alejada posible del conductor. Pearlie fue a la comisaría de inmediato después de ver las imágenes y presentó un informe sobre la desaparición y el secuestro de su hija. La policía inició una investigación y la familia y amigos de Kanye recorrieron todo Kuala Lumpur con la esperanza de encontrar su coche, un Proton Tiara morado. Mientras tanto, el esposo de Brandon, Kanye, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Llamó a la esposa varias veces pero no pudo comunicarse con ella. Llamó a su madre y ella le contó lo que había pasado. La desaparición de Kanye sorprendió a Brandon. Pearlie lo escuchó llorar por teléfono. Solo al amanecer los amigos y familiares de Kanye regresaron a casa. Desafortunadamente, su búsqueda no tuvo éxito. La policía estaba difundiendo información sobre la desaparición y llevando a cabo su propia búsqueda, la cual no proporcionó ninguna esperanza.
Las imágenes del estacionamiento del centro comercial donde Kani fue secuestrada no ayudaron a identificar al hombre que conducía el coche. Han pasado más de 72 horas desde que sus seres queridos la vieron por última vez. Las autoridades sabían que si Kani Young había sido secuestrada, no era por un rescate, porque si el dinero hubiera sido el motivo, el secuestrador se habría presentado hace mucho tiempo y habría exigido un rescate. Y esta situación no se veía bien, como lo evidenció un descubrimiento siniestro hecho por la policía el mismo día. El coche de Kani fue dejado en una calle de la ciudad. La llanta delantera derecha estaba en tan mal estado que era seguro asumir que el coche había sido conducido con una llanta desinflada durante bastante tiempo, y como resultado, estaba literalmente destrozada. En la parte trasera del coche, en el asiento del pasajero, había una gran mancha roja. Los expertos forenses recogieron raspaduras del asiento trasero, huellas dactilares del volante y otras partes del coche. Había mucha evidencia en el coche. Hablaré más sobre ello más tarde. La familia y los amigos de Kani no han perdido la esperanza, y esperamos que regrese a casa sana y salva. Desafortunadamente, al día siguiente, después de que se descubrió el coche, todas sus esperanzas se desvanecieron. El 17 de junio, un trabajador de la carretera detectó un fuerte y desagradable olor que emanaba de una alcantarilla cerca de una carretera. Cuando levantó la tapa, descubrió un cuerpo que alguien estaba intentando quemar, con 2 neumáticos de coche y palos. Un equipo de destacados expertos forenses de la Policía Real de Malasia llegó a la escena de inmediato y descubrió neumáticos de coche llenos de concreto que anteriormente se habían utilizado como soportes para señales de tráfico, yaciendo sobre el cuerpo. Quienquiera que la golpeó estaba tratando de dificultar la identificación. Los peores temores de la familia se confirmaron después de que se descubrió el cuerpo, pero se dijo incorrectamente que no creerá que su hija está muerta, hasta que reciba una confirmación. Hasta que lo hagan, seguiremos esperando que la encuentren viva. Ella dijo que la familia iba a la morgue. Sin embargo, el doctor declaró que no podían confirmar si los miembros de la familia de Kani Young habían tomado muestras de ADN para un análisis comparativo. Los resultados de la pericia cumplieron con el peor de las pesadillas de los padres de Kani. El cuerpo descubierto es sin duda el de su hija. Según algunas fuentes, incluso antes de que los resultados de la prueba de ADN pudieran ayudar a los miembros de la familia a identificar las joyas en el cuerpo, Pearlie, una madre amorosa, creía y esperaba que su hija estuviera viva hasta el final. Es difícil imaginar la tortura emocional que tuvo que soportar. La autopsia reveló que Kani sufrió heridas de arma blanca en el abdomen. Un experto en medicina forense también descubrió signos de estrangulación. Un paño estaba atado alrededor del cuello de Kani en varios nudos. Además, se descubrió semen dentro de su cuerpo, lo que sirvió como fuente de ADN. Unos días después de que se descubriera el cuerpo, ocurrió un evento que planteó numerosas preguntas sobre el trabajo de las agencias de aplicación de la ley. Subramaniam Ravichandran, un oficial de policía encubierto, informó a sus superiores que la noche de la desaparición de Kani, él y su compañero estaban patrullando las calles de Kuala Lumpur en su motocicleta. Tanto él como su compañero estaban vestidos de civil. Notaron un coche estacionado en el lugar incorrecto, ocupando la mitad de la carretera, y decidieron detenerse cerca para ver si había alguien dentro. Acercándose a la puerta del conductor, Ravichandran notó a un hombre al volante y a una mujer junto a él en el asiento del pasajero. Llamó a la ventana. Y cuando el hombre detrás del volante bajó la ventanilla un tercio, le mostró su identificación policial y le preguntó qué estaba haciendo allí, a lo que el conductor respondió que simplemente estaba sentado allí y charlando con su novia y que no estaba haciendo nada ilegal. A continuación, el agente pidió que se le revisara el documento de identidad, tanto al conductor como a su acompañante. Mientras el hombre al volante entregaba los documentos, la mujer en el asiento del pasajero hacía señales extrañas con las manos. Parecía que estaba pidiendo ayuda. Cada vez que su supuesto novio se giraba hacia ella, ella se detenía. Noté que el oficial le pedía al conductor que saliera del coche. El conductor reaccionó con ira, diciéndole a Ravichandran que no era un oficial de policía, sino un ladrón. Tras estas palabras, subió la ventana y alcanzó la llave en el encendido. Cuando el policía se dio cuenta de que el coche estaba a punto de arrancar,
Sacó su pistola y disparó a la rueda delantera derecha, haciendo que el coche acelerara. Ravichandran y su compañero comenzaron una persecución en motocicleta, pero no pudieron alcanzar a un coche con un neumático pinchado. Esta es la versión oficial. Dado el estado de las cosas en la policía malaya en ese momento, no fue sorprendente que el oficial de guardia no llamara a refuerzos ni notificara a nadie sobre lo ocurrido. Ese coche con un neumático pinchado era el Proton Tiara Morado, el transporte de Canión, y será descubierto abandonado en unos días. Aunque la persecución no terminó a favor de la policía. Ahora tienen documentos del conductor. El conductor era Ahmad Najib, un RS de 27 años, y el pasajero era Kani Ong. Y si el oficial en esa situación se hubiera comportado de manera diferente, tal vez Kani todavía estaría viva. Desafortunadamente, Ravichandran informó a sus superiores sobre la situación. Solo después de que se descubrió el cuerpo de Kani. La posesión de documentos sobre el sospechoso por parte del oficial fue probablemente el único resultado positivo de esa noche. Aparte de la familia de Kenny, muchos malayos vinieron a despedirse de ella. Brandon estaba devastado por la muerte de su amada esposa. Mientras tanto, la policía comenzó a buscar a Ahmad Najib. Resultó que nunca vivió en la dirección que figuraba en sus documentos. Pero su nombre era real, así que había varias maneras de encontrarlo. La policía comenzó a buscar el nombre en los documentos del registro de matrimonios documentados. Se encontró una coincidencia en la Agencia Nacional de Apoyo Social. Ahmad Najib Benaris nació y creció en Muar, Malasia. Era el segundo de 4 hermanos y hermanas en el hogar. Dejó la escuela para poder trabajar y ayudar a su familia. En 1998. Se fue de Muar a Kuala Lumpur. Más tarde se casó y tuvo 2 hijos. Desde el año 2000 ha sido limpiador de cabinas para Malaysia Airlines. La policía comenzó a vigilar a su esposa después de conocer su nombre y lugar de trabajo. Trabajaba en uno de los bancos Metropolitan y esperó hasta que terminara su turno. Los policías disfrazados de civiles la siguieron y descubrieron su dirección de casa. La policía ahora sabía dónde vivía Ahmad, pero necesitaban asegurarse de que él estuviera dentro de la casa para evitar asustarlo. Mantuvieron vigilancia sobre la casa durante 3 días, pero cuando los investigadores comenzaron a dudar de la capacidad de Ahmad Najib para vivir con su familia, él desapareció. Sin embargo, estas eran conclusiones apresuradas. En el 4.º día de vigilancia, alrededor de las 4 a.m., notaron que un taxi se detuvo frente a la casa y Ahmad Najib salió. Solo un minuto después, fue esposado y llevado a la comisaría para ser interrogado. La información sobre el arresto y la identidad del sospechoso se difundió rápidamente en la prensa. Muchas personas que conocían a Ahmad Najib no podían creer que él fuera responsable del secuestro y la muerte de Kani Ong. Era un esposo y padre devoto de 2 hijos y daba la impresión de ser un buen hombre. Sin embargo, los oficiales pronto se dieron cuenta de que era un lobo con piel de oveja. Najib se mantuvo tranquilo durante el primer interrogatorio, afirmando que solo estaba dispuesto a hablar con el jefe de la División de Investigación Criminal. Comenzó a negar su culpabilidad. Solo después de que se le presentaron pruebas que lo vinculaban con Kani Ong, su confianza comenzó a desvanecerse gradualmente. Al principio, le mostraron 2 identificaciones que había dado al oficial de guardia la noche en que Kani fue secuestrada. Los oficiales luego afirmaron que descubrieron manchas de sangre en su chaqueta y jeans, y que el análisis de ADN casi con seguridad mostraría que era sangre de Kani Ong. No fue hasta que Najib se dio cuenta de que los oficiales no estaban fingiendo y que tenían pruebas irrefutables de que no estaban blufeando. Admitió que secuestró y asesinó a Kani en 10 días, comenzando el 23 de junio de 2003. Ahmad fue llevado a juicio, donde reiteró su confesión. Durante los días siguientes, la policía llevó a cabo una investigación en la que Najib mostró todos los lugares donde estuvo con Kani y explicó en detalle cómo y cuántas veces la obligó a tener relaciones íntimas con él, así como cómo la mató e intentó deshacerse de su cuerpo. Descubrieron pruebas que respaldaban las afirmaciones de Najib en cada lugar donde él llevó a la policía. Las cámaras captaron a Ahmad Najib en el aparcamiento subterráneo donde todo comenzó. Según él, estaba esperando a su exjefe, quien lo despidió y quería vengarse. Cabe señalar que la versión sobre el exjefe no ha sido confirmada. Escondiéndose en la oscuridad, se dio cuenta de que Kani buscaba algo en su coche y decidió aprovecharse de eso. La empujó dentro del coche y la amenazó, diciéndole que si intentaba huir o pedir ayuda, se arrepentiría. Kani cayó en trance y obedeció todas sus órdenes. Luego, se subió al asiento del conductor y salió del estacionamiento a toda velocidad, rompiendo la barrera. Después de detenerse en una zona industrial, comenzó a acosar a Kani.
Pero justo en ese momento, un oficial de policía vestido de civil se acercó al coche. Najib estaba intentando persuadir a los oficiales de que solo se dio cuenta de que había secuestrado a la mujer equivocada cuando el oficial pidió ver sus identificaciones. Incluso si asumimos que tenía la intención de secuestrar a su ex jefa, esto no lo absuelve de culpa. Sin duda, ella habría encontrado el mismo destino que Kanye Young. Según sus palabras, Najib escapó de la persecución. Aunque el oficial tenía sus documentos, no pensó en dejar que Kanye se fuera. Se detuvo en la carretera para cambiar una llanta, que había sido perforada por una bala. Un coche con una mujer dentro estaba estacionado cerca de donde él se había detenido. Se acercó a ella y le pidió un gato. Quería cambiar la llanta, pero luego se dio cuenta de que Kanye le estaba señalando a la mujer con las manos, quien le había prestado ese gato. Así que abandonó la idea y se marchó. Poco tiempo después, llegó a un lugar desierto y obligó a Kanye a tener una relación íntima con él amenazándola con un cuchillo. Luego condujo a otro distrito, obligando a Kanye a satisfacerlo una vez más. Ambos estaban en el asiento trasero, y Kanye le suplicó por misericordia. En su lugar, le quitó la vida. Luego golpeó su cuerpo en una alcantarilla cerca de una carretera, condujo un coche a otro lugar y lo abandonó allí. Después de 16 horas, regresó al lugar con un bidón de gasolina e intentó ocultar las pruebas del crimen. Las pruebas de ADN confirmaron que el semen descubierto dentro del cuerpo de Kanye Young pertenecía a Ahmad Najib Ben Aris. Su ADN y huellas dactilares también fueron descubiertos en el coche, proporcionando evidencia adicional e irrefutable de su culpabilidad. Los expertos también determinaron que la sangre encontrada en su chaqueta y jeans pertenecía a Kanye Young. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2003, solo 3 meses después de la muerte de Kanye. Este caso se convirtió en uno de los más polémicos en Malasia, atrayendo mucha atención de los medios y del público. Un juicio tan mediático no solo atrajo a malayos comunes y periodistas, sino también a aquellos que, en mi opinión, decidieron hacerse un nombre, a saber, abogados, de los cuales Najib tenía muchos, a pesar de que admitió su culpabilidad durante la investigación y había más que suficiente evidencia de sus crímenes, incluida la evidencia de ADN. Después de consultar con 6 de sus abogados, Najib no se declaró culpable en su primer juicio, diciéndole al tribunal que confesó bajo presión policial. Sin embargo, el juez ante quien Najib confesó poco después de su arresto testificó que no había signos de abuso físico en el acusado en el momento de la confesión y que estaba tranquilo y relajado. Con eso en mente, los abogados cambiaron su estrategia y comenzaron a argumentar que Kanye estaba en el coche con su cliente por su propia voluntad. Los abogados lo atribuyeron al hecho de que Kanye, quien tiene un cinturón negro en taekwondo, no intentó escapar. Este intento de culpar a la víctima por no escapar fue rechazado porque cada persona responde de manera diferente a situaciones críticas. Pero no se detuvieron ahí. Luego presentaron una nueva versión, afirmando que Kanye se volvió íntima con Ahmad Najib voluntariamente y murió de estrangulación, la cual se utilizó para aumentar las sensaciones durante el acto sexual, pero esta versión fue impugnada y negada por los expertos forenses. La tela alrededor del cuello de Kanye estaba atada con múltiples nudos, lo que indicaba que Najib no tenía intención de aflojarla. De hecho, la tela estaba tan apretada que la piel debajo de ella era la única parte del cuerpo que no se vio afectada por el fuego. Pero eso no es todo. El paño estaba diseñado para limpiar las ventanas de los aviones. Y, dado que el acusado trabajaba como limpiador de cabinas, esto lo vinculaba aún más con el crimen, sin mencionar el hecho de que los abogados no pudieron explicar las heridas de cuchillo en el cuerpo de Kanye. En ese momento, los abogados de Najib se quedaron sin ideas y le aconsejaron que guardara silencio y no testificara. Mucha gente se preguntó por qué Kanye no salió del coche cuando tuvo al menos 2 oportunidades para hacerlo. Tristemente, nunca sabremos la respuesta. Tal vez simplemente se paralizó de miedo y no pudo escapar. El 23 de febrero de 2005, Ahmad Najib Ben Aris fue declarado culpable de todos los cargos. El juez declaró que las pruebas apuntan a que solo una persona cometió el crimen contra la integridad sexual de Kanye Young. Najib recibió la pena máxima según la ley malaya, 20 años de prisión y 10 golpes de bastón, pero también fue condenado a muerte por matarla. Aquellos que frecuentemente ven este tipo de videos sobre crímenes reales saben que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los criminales son ejecutados mediante inyección letal. Sin embargo, en Malasia, el proceso es bastante diferente. Usan cuerdas en lugar de medicamentos caros.
Los abogados de Ahmad Najib intentaron apelar la sentencia 2 veces, pero ambas veces no tuvieron éxito. En 2010, Najib escribió al jefe de Estado solicitando que su sentencia de muerte fuera conmutada a cadena perpetua. En su carta volvió a declararse inocente, pero su solicitud de clemencia fue denegada. Ahmad Najib, de 40 años, recibió su sentencia el 23 de septiembre de 2016, más de 13 años después de la muerte de Kani Oum. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Imagina despertarte un día y descubrir que alguien que conoces ha desaparecido sin una palabra. Eso es lo que le sucedió a Tina Sandoval en un pueblo de Colorado en 1995. Su historia recuerda a un misterio fascinante, completo con comportamientos extraños y un matrimonio fallido. En esta historia, repasaremos su extraña desaparición y la impactante verdad que salió a la luz más de 20 años después, dejando a todos atónitos. Christina Tina Marie Tournee Sandoval comenzó su vida en Windsor, Colorado. Michael y Mariellen Tournee dieron la bienvenida a su hija el 17 de marzo de 1972. Era una joven decidida y enérgica que sobresalía en muchas áreas de su vida. Tina se graduó de Windsor High School, donde no solo estudió, sino que también compitió en atletismo, voleibol, baloncesto y knowledge ball. Sus talentos iban más allá del deporte. Tocaba la trompeta en la banda de la escuela y cantaba en el coro. Como la segunda de los 9 hijos de sus padres, asumió naturalmente el papel de cuidar a sus hermanos, inculcándole un fuerte sentido de compasión por los demás. El instinto maternal de Tina la llevó a seguir una carrera en enfermería, y después de la escuela secundaria obtuvo un título de asociado en enfermería en el IFMS Community College. Durante sus años en la universidad, conoció a John Sandoval, quien quería ser técnico en radiología. El compromiso de Tina con su educación fue inquebrantable. También continuó su educación obteniendo una licenciatura en enfermería de la Universidad del Norte de Colorado. Para financiar su educación, trabajaba como enfermera práctica licenciada los fines de semana en el Northern Colorado Medical Center. El compromiso de Tina con la excelencia se reflejaba en sus logros académicos. Se graduó de UNC en mayo de 1995, ubicándose en el 5% superior de su clase de enfermería. Tina comenzó su carrera de enfermería en el Departamento de Oncología del North Colorado Medical Center. La vida personal de Tina estuvo marcada por su matrimonio con John Sandoval, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 1991, en las pintorescas montañas rocosas de Colorado. Sin embargo, su matrimonio estuvo lleno de dificultades, y Tina solicitó el divorcio menos de 2 años después de su boda. Su determinación de seguir adelante con su vida y una perspectiva positiva del futuro la llevaron a mudarse a un nuevo apartamento y a retomar las citas. Susan Tournee, la hermana de Tina, se preocupó cada vez más el 19 de octubre. Tina informó a Susan de sus planes de encontrarse con John en su casa después de su turno ese día. Tina consideró la reunión significativa porque giraba en torno a la necesidad de John de firmar ciertos documentos y pagar una deuda con el IRS como parte de los pasos finales en su proceso de divorcio. Sin embargo, la situación era tensa porque John se oponía al divorcio de Tina y no quería que ella saliera con nadie más. Además, Tina estaba preocupada por la reunión debido a algunos incidentes preocupantes en el pasado que involucraban a John, lo que la ponía nerviosa por su encuentro con él. Tina contactó a Susan pidiéndole que la acompañara a la reunión. Desafortunadamente, Susan tenía compromisos laborales ese día y no pudo acompañar a su hermana. En lugar de su presencia real, Susan le pidió a Tina que la llamara justo después de la reunión con John para darle una actualización sobre cómo había ido todo. Susan esperó ansiosamente la llamada de Tina todo el día, pero nunca llegó. Todavía en el trabajo y cada vez más preocupada, Susan decidió involucrar a su madre, Mary Tournee. Mary fue al apartamento de Tina para ver cómo estaba, solo para descubrir que no estaba allí. Mary fue a la casa de John, donde vivía con su tía, porque sintió que algo estaba mal. Desafortunadamente, John no estaba en casa en ese momento. La preocupación de Mary creció cuando notó la chaqueta de Tina en la cocina, lo que indicaba que ella había estado allí en algún momento. Temiendo por la seguridad de su hija, Mary informó de inmediato a la policía sobre la desaparición de Tina esa noche. La investigación sobre la desaparición de Tina tomó un giro preocupante a medida que la policía profundizaba en el caso. Cuando llegaron al apartamento de Tina, todo parecía estar en orden, lo cual coincidía con sus expectativas. Tina parecía haber regresado a casa después de un cambio de turno y luego se había ido de nuevo. Dentro del apartamento, se descubrió su uniforme de enfermera, lo que indicaba que ella realmente había estado allí. Sin embargo, un inquietante misterio se cernía porque su coche no aparecía por ningún lado. Y llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda en la zona alrededor de las 3 a.m. del 20 de octubre.
El coche de Tina fue encontrado estacionado a solo 4 calles de la casa de John. La situación se volvió más siniestra cuando un perro policía rastreó el olor de Tina desde el asiento del conductor de su coche hasta la casa de John. John Sandoval era una figura familiar para las fuerzas del orden, habiendo sido previamente condenado por acoso y robo, lo que resultó en varias interacciones con la policía. Cuando la policía llegó a la casa de John, él intentó huir saltando por la ventana de un dormitorio. Se necesitó restricción física para someterlo y detenerlo. Durante el arresto, se descubrieron rasguños frescos en el torso y el cuello de John. John fue arrestado inicialmente por allanamiento y cargos no relacionados. Sin embargo, la policía sabía que necesitaba interrogarlo sobre la desaparición de Tina. En esta etapa temprana de la investigación, no estaba claro qué cargos específicos se le presentarían en relación con su desaparición. Cuando fue interrogado por la policía sobre Tina, John afirmó no tener conocimiento de su paradero. Se inició una búsqueda en su casa y coche revelando artículos perturbadores. Entre los hallazgos, había un balde blanco de 5 galones y una pala nueva con barro en la hoja. Además, las tarjetas de crédito de Tina fueron descubiertas en posesión de John, así como una pistola de 9 milímetros cargada, cuerda y una linterna encontradas dentro de su vehículo. A pesar de las pruebas acumuladas y la búsqueda de respuestas, John se negó a cooperar con la investigación. La familia y los colegas de Tina proporcionaron a la policía información crucial sobre su estado mental y las razones de su solicitud de divorcio. Revelaron que Tina estaba extremadamente nerviosa por su reunión con John ese día en particular. Dadas sus perturbadoras revelaciones sobre su comportamiento, les explicó a sus compañeros de trabajo que John tenía voyeurismo, un trastorno psicológico que lo llevaba a involucrarse en comportamientos perturbadores. Según Tina, si John veía a una mujer atractiva en público, la seguía hasta su casa y realizaba una observación prolongada que podía durar varios días. Además, él saldría de su casa a medianoche para participar en actividades voyeuristas como espiar a través de las ventanas de las casas de las mujeres. En ocasiones, él entraba en estas casas y se escondía en lugares ocultos, como armarios, para vigilar de cerca a sus víctimas. Tina también reveló que durante estas intrusiones, John robaba la ropa interior de las mujeres y la llevaba a casa. En un detalle especialmente angustiante, Tina le dijo a su familia y colegas que no era inmune al comportamiento voyeurista de John. Él la confirmó que él la había estado observando y describió haber visto su coche estacionado fuera de su nuevo apartamento durante horas, lo que aumentó sus miedos y preocupaciones por su seguridad. Tina había discutido sus preocupaciones sobre John con su familia, lo cual reveló cuando le informó de su intención de solicitar el divorcio. Él respondió con una amenaza inquietante. John había puesto una pistola en su propia cabeza, lo que resultó en una situación aterradora y potencialmente peligrosa. Este inquietante incidente alimentó las preocupaciones de Tina sobre el potencial de su esposo para hacer daño. También le había dicho a su médico que le preocupaba que John pudiera poner en peligro su seguridad. A pesar de estos indicadores profundamente preocupantes y otras pruebas circunstanciales, el fiscal de distrito en ese momento creía que se necesitaban pruebas más concretas para arrestar y acusar a John, y los investigadores enfrentaban obstáculos significativos. La ubicación de Tina seguía siendo desconocida. Las circunstancias que rodearon su desaparición eran inciertas, y ningún testigo pudo arrojar luz sobre la situación. Dada la ocupación de John en un cementerio, y su conocimiento de los procedimientos de entierro, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva de Tina en una variedad de lugares, incluyendo embalses y bosques. Las fuerzas del orden también llevaron a cabo una búsqueda sombría en varias tumbas de la zona. Las tumbas fueron examinadas cuidadosamente para ver si contenían los restos de Tina. Aunque la investigación fue exhaustiva, ninguno de los esfuerzos produjo pruebas concluyentes. El caso eventualmente se enfrió, dejando numerosas preguntas sin respuesta. El certificado de defunción de Tina fue emitido en 2002 por el estado de Colorado después de que un juez determinara en diciembre de 2001 que había suficiente evidencia para creer que ella estaba fallecida. A pesar del paso del tiempo, la policía mantenía su creencia de que John estaba involucrado en la desaparición de Tina. Había sido un sospechoso desde que se reportó la desaparición de Tina, y eso no había cambiado. Sin embargo, la creencia por sí sola no era suficiente para presentar cargos, principalmente porque el cuerpo de Tina nunca había sido encontrado, dejando un vacío crítico en las pruebas necesarias para una acusación. En junio de 2009, un nuevo fiscal de distrito nombrado para el puesto decidió reexaminar las pruebas, lo que marcó un punto de inflexión significativo en el caso.
A pesar de la ausencia de nuevas pruebas, decidió acusar a John Sandoval de asesinato en primer grado. Esta decisión se basó en la creencia de que las pruebas circunstanciales acumuladas con el tiempo eran contundentes y podrían llevar a una condena. Aunque el destino exacto de Tina y la ubicación de sus restos eran desconocidos, John fue acusado oficialmente de asesinato en primer grado. Después de ser acusado, John se declaró no culpable. El caso de la fiscalía giraba en torno a la afirmación de que la salvaje Tina nunca había sido encontrada. Estaban convencidos de que estaba muerta. Después de salir del trabajo en la mañana del 19 de octubre de 1995, todas sus actividades se detuvieron abruptamente. No había habido actividad en sus tarjetas de crédito, cuenta bancaria, licencia de enfermería, ingresos o seguridad social desde esa fecha. Tina no tenía pasaporte, y no había evidencia de que hubiera cambiado su nombre, lo que requeriría una petición legal al tribunal. Tina fue presentada en el tribunal por la fiscalía como una joven responsable y confiable que asistía al trabajo de manera constante y pagaba sus cuentas a tiempo. Recientemente había firmado un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento, lo que indicaba que no tenía planes de mudarse o empezar de nuevo en otro lugar. Como resultado, la fiscalía afirmó que la única explicación plausible para su ausencia inexplicada era que había sido víctima de un juego sucio, específicamente un asesinato, y que todas las pruebas apuntaban a su esposo, John Sandoval, como el perpetrador más probable. El caso de la fiscalía se basaba principalmente en pruebas circunstanciales. Como no había cuerpo ni pruebas físicas que vincularan directamente a John con la desaparición de Tina, estaban preparados para presentar el testimonio de 137 testigos para sustentar su caso, afirmando que John no solo mató a Tina, sino que también deshizo su cuerpo. A lo largo del juicio, el jurado se enteró de las tendencias voyeuristas de John y su patrón de seguir y acosar a mujeres, lo que añadió otra capa de evidencia para que la fiscalía considerara. La defensa afirmó que John Sandoval no estaba involucrado en la desaparición de Tina y cuestionó si ella estaba realmente muerta, especulando que podría haber dejado la ciudad para comenzar una nueva vida y presentándola como una fugitiva. El jurado, sin embargo, no estuvo de acuerdo con los argumentos de la defensa. Después de 7 horas de deliberación, condenaron a John por el crimen. Como resultado, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Sin embargo, la condena de John fue anulada en marzo de 2016 debido a errores de procedimiento descubiertos por la Corte de Apelaciones de Colorado. Ante un segundo juicio, John aceptó un acuerdo de culpabilidad. Pidió el acuerdo, que le permitió declararse culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado, a cambio de revelar la ubicación del cuerpo de Tina. La familia de Tina había sospechado durante mucho tiempo que estaba muerta, y esta revelación confirmó sus temores. John luego llevó a las autoridades al cementerio Sunset Memorial Garden de Greeley, específicamente a la tumba del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Arthur Hart, quien era una de las 3 tumbas abiertas, el día en que Tina desapareció. John había enterrado los restos de Tina unos 2 pies por debajo de la tumba de Arthur, ocultos por un edredón cubierto con una lona y sellados con cinta adhesiva. Desafortunadamente, los trabajadores del cementerio enterraron por error a Arthur sobre los restos de Tina, después de que John los hubiera escondido allí. Como parte del acuerdo de culpabilidad, John fue condenado a 25 años de prisión más 5 años de libertad condicional. Esta sentencia fue fechada retroactivamente a agosto de 2010, cuando fue originalmente condenado por asesinato en primer grado. Durante la audiencia de sentencia, John se disculpó y ofreció sus condolencias a la familia en duelo de Tina. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En los confines del mar Egeo, donde el horizonte parece infinito y el agua se extiende hasta el cielo, el Royal Caribbean estaba en movimiento. George Smith y Jennifer, una joven pareja que se había casado recientemente, estaban en la cubierta, sintiendo el viento en su cabello y reflexionando sobre la majestuosa belleza de la naturaleza. El mar Egeo se extendía ante ellos como una vasta vida llena de posibilidades y planes. Así comenzó su viaje de bodas, que se convirtió en algo más que un crucero. Pero una historia se convirtió en un misterio.
El 5 de julio de 2005, alrededor de las 8 a.m., Emily Rose, de 16 años, de Chicago, se estaba preparando para un nuevo día soleado en el Deck 7, en una de las cabañas de Royal Caribbean. Emily se preocupó cuando notó algo extraño fuera de la ventana de su cabina. Notó algo que parecía sangre esparcida por el toldo, que servía como una especie de escudo para la balsa salvavidas cercana. También notó manchas de sangre cerca del borde del toldo, como si alguien se hubiera herido y caído allí antes de caer por la borda. Emily no pudo evitar notar las extrañas huellas, y rápidamente las informó al personal del barco. Un montón de otros pasajeros de cabinas vecinas descubrieron las mismas señales aterradoras. En la cubierta 7, hubo una discusión animada y emocionante sobre lo que podría haber sucedido. Así comenzó una historia que ocupó las portadas de numerosas publicaciones internacionales. Un feliz joven matrimonio partió unos días después hacia su crucero de luna de miel por el Mediterráneo. La felicidad de los jóvenes se vio abruptamente interrumpida por un evento inexplicable y terrible, que ocurrió en la cabina 9062. Las explicaciones sobre lo ocurrido fueron diversas y confusas, incluyendo un accidente, un posible robo e incluso un asesinato premeditado. La investigación se convirtió en un rompecabezas para la policía. Las huellas y pruebas descubiertas a bordo apuntaban a varios sospechosos, cada uno con sus propios secretos. Parece que muchos estaban en la cuerda floja o sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. ¿Qué ocurrió exactamente esa oscura noche a bordo? Esa es la pregunta que se hacen los detectives, los periodistas y todos los demás involucrados en este misterioso caso. George Smith era un joven alegre, curioso e inteligente. Nació en Greenwich, un pequeño pueblo en Connecticut. Su infancia fue feliz, llena de la alegría y el apoyo de su familia, que era lo primero para George, y se mantuvo cercano a sus padres y a su hermana Bray. Su padre, George Smith Sr., era dueño de una licorería y la administraba él mismo. Veía el negocio familiar como algo más que un trabajo, era su verdadera pasión. George Smith, el menor, se graduó de Babson College en Massachusetts en 2000 con un título en negocios. Después de graduarse, pasó varios años en Boston como analista de minería de datos informáticos. Sin embargo, su corazón siempre ha estado con el negocio familiar. George tomó una decisión informada y regresó a casa para ayudar a sus padres a manejar la tienda. Bajo la supervisión de su padre, aprendería los entresijos del negocio familiar para que eventualmente pudiera hacerse cargo de la tienda y permitir que sus padres tomaran unas merecidas vacaciones. En 2002, en una de las reuniones con sus amigos, George Smith conoció a una chica que más tarde se convirtió en su compañera de vida. Jennifer, originaria de Connecticut, había recibido recientemente una oferta de trabajo como maestra de escuela primaria. Era brillante, hermosa y ambiciosa, muy parecida a George. Los jóvenes estaban completamente enamorados el uno del otro. Los padres de George estaban igualmente complacidos con su elegida. 3 años después, en 2005, George tenía 26 años, y la pareja decidió casarse y comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Se casaron en el Castle Hill Inn, en Newport, Rhode Island, con la ceremonia llevándose a cabo frente al océano. Era el escenario ideal para un evento tan importante en sus vidas. Después de la ceremonia, los recién casados embarcaron en un crucero nupcial a bordo de un lujoso transatlántico, uno de los majestuosos barcos de Royal Caribbean. El tour de 12 días implicaba navegar por las hermosas aguas del mar Egeo. Su viaje comenzó en Barcelona el 29 de junio e incluyó paradas en la costa azul de Francia. Luego siguieron la costa de Italia. En el barco, George y Jennifer rápidamente hicieron amistad con otra pareja y un joven llamado Askin de California. Josh Askin, un joven de 20 años con un gran sentido del humor, rápidamente se convirtió en amigo de George, y la pareja disfrutó pasar tiempo juntos. Cuando el transatlántico atracó frente a la costa italiana el 1 de julio, decidieron desembarcar y divertirse juntos. El 1 de julio, los jóvenes pasaron todo el día recorriendo la isla, paseando por las estrechas calles de su casco antiguo, nadando en el G11 más limpio, y degustando la cocina local y las acogedoras tabernas. Disfrutaron de la compañía mutua y del hermoso entorno. Mykonos dejó recuerdos inolvidables en sus corazones, y planean seguir divirtiéndose juntos en la cubierta del barco esta noche. Después de una cena romántica, George y Jennifer se volvieron a conectar con sus amigos por teléfono. La compañía Mary decidió unirse y reírse a carcajadas para recordar esta parte exótica del mundo. La velada estuvo llena de risas y emoción. Después de disfrutar de deliciosos aperitivos y bebidas, los recién casados, acompañados por Josh Askin, fueron a divertirse en el casino del barco.
George y Josh disfrutaron sentándose en la mesa de craps. También se divirtieron durante todo el juego, y Jennifer disfrutó especialmente jugando en la mesa de póker. Al final de la noche, los recién casados habían perdido una cantidad significativa de dinero sin ningún remordimiento. Se rieron de haber perdido, después de todo, era su luna de miel. Después de que el casino cerró, los amigos supuestamente decidieron continuar su noche de fiesta. El último video de George fue grabado alrededor de las 2:30 a.m. en una de las numerosas cámaras de vigilancia del barco. El video mostraba a George saliendo del casino, pero esto no significaba que regresara a su cabaña. Una trama misteriosa comenzó a desarrollarse en la mañana del 5 de junio de 2005, en la isla griega de Mykonos. George Smith, de 26 años, un recién casado en un crucero por el Egeo con su esposa Jennifer, desapareció. Según los informes, George estaba divirtiendo mucho anoche, disfrutando de la divertida y lujosa atmósfera del crucero. Todo parecía inofensivo esa noche, pero la secuela fue mucho más oscura. El capitán del barco investigó la cabina debajo de la ventana, donde se habían descubierto extrañas huellas, así como el lugar en la cubierta. No había nadie dentro de la cabina. Las huellas y pruebas disponibles sugerían que había ocurrido algo grave. La posible desaparición de los recién casados estaba vinculada a la violencia. La noticia se difundió rápidamente entre todos los visitantes del transatlántico, y hubo pánico a bordo del barco. Los pasajeros estaban perturbados por los extraños eventos, y el 7 de diciembre fue cerrado. Nadie podía entrar o salir de sus cabinas. La tripulación del barco registró minuciosamente cada establecimiento del transatlántico con la esperanza de encontrar a George y Jennifer. Tras el descubrimiento de sangre se pensó que los recién casados habían desaparecido misteriosamente. Tomó el control de la situación. El oficial superior fue a su sala de estado para investigar qué estaba pasando, basado en todas las pistas disponibles. Se especuló que George podría haberse caído por la borda del barco. Mientras tanto, en el otro lado del barco la búsqueda de la joven pareja continuaba. A las 10 de la mañana, Jennifer fue descubierta en el spa del barco, donde estaba disfrutando de una sesión de masaje preestablecida. Su expresión facial transmitió una profunda sorpresa y preocupación. Ella afirmó no saber el paradero de su esposo y no lo había visto desde la noche anterior. Jennifer reveló que cuando se despertó esta mañana, su esposo no estaba presente. Al principio, no pensó que fuera inusual porque él había pasado la noche con amigos y se despertó en otra cabaña. Así que fue a un spa en lugar de buscar a su esposo, sin preocuparse por su ausencia. Al mediodía, las autoridades turcas llegaron a bordo para comenzar una investigación. El capitán del barco tranquilizó a los pasajeros preocupados, afirmando que los eventos inusuales requerían la cooperación con las autoridades locales. Él enfatizó que era un paso necesario para aclarar la situación y expresó optimismo de que se resolvería pronto. Los oficiales de policía comenzaron a interrogar a la esposa del hombre desaparecido, Jennifer. Su comportamiento agitado y su aparente falta de conocimiento sobre su esposo la convirtieron en la principal sospechosa. Ella declaró que no había visto a George desde la noche anterior, y que hombres con uniformes blancos de Royal Caribbean habían llegado a su puerta, anunciando que su esposo podría haberse caído por la borda. También notaron sangre en la tolda del barco. Después de eso, no había lugar para la duda. Algo terrible le había ocurrido a George. Los investigadores examinaron la cabina 9062 a bordo del crucero. Esta cabina estaba hecha un desastre. Quizás fue el resultado de una búsqueda apresurada, o incluso de una lucha. En el baño, se encontraron huellas dactilares en la barandilla del balcón, así como pequeñas gotas de sangre en la alfombra y la toalla. Los investigadores turcos también descubrieron 2 pequeñas manchas de sangre en la ropa de cama, cada una de aproximadamente 2 centímetros de largo. Las muestras fueron identificadas y la sangre pertenecía a George. Toda la evidencia sugería que George había sido traumatizado dentro de la cabaña antes de su misteriosa desaparición. La atención de los investigadores se centró en una silla en el balcón que había sido recolocada para que pudieran sentarse junto a la barandilla. Descubrieron marcas en la barandilla que parecían haber sido causadas por alguien sentado en ella. Muchos, incluido el capitán del barco, sospechaban que George se había caído del balcón. Sin embargo, la alta barandilla y la presencia de sangre en la tolda del barco y dentro de la cabina levantaron sospechas de que había ocurrido un asesinato. Investigar. Los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos de esa noche, intentando determinar con quién estaba pasando el tiempo George y qué pudo haber causado la tragedia. La investigación apenas había comenzado,
pero estaba claro que se trataba de una historia compleja y oscura llena de misterios y giros inesperados. Cuando las autoridades turcas abordaron el barco para investigar la desaparición de George Smith, decidieron comenzar interrogando al grupo de chicos con quienes los recién casados habían pasado la noche anterior. La situación seguía siendo misteriosa y cualquier detalle podría ser crucial para resolverla. Los miembros de la compañía revelaron que George y Jennifer habían bebido demasiado esa trágica noche. Según ellos, George estaba intoxicado, así que lo ayudaron a regresar a su cabaña, donde lo acostaron, le quitaron los zapatos y lo dejaron solo. También dijeron que no podían encontrar a Jennifer y asumieron que había regresado a la cabaña más tarde. Sin embargo, el testimonio de Josh Askin contiene una serie de discrepancias. Afirmó que presenció a Jennifer salir con un empleado del casino llamado Lloyd. Josh creía que ellos dos tenían una conexión apasionada, y no hicieron ningún esfuerzo por ocultar sus sentimientos en presencia de Georgia. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de video revelaron que Jennifer se alejó tambaleándose a las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos, y los datos de la tarjeta de Lloyd indicaron que regresó a su cabaña a las 3:25 am, como confirmó su novia, a quien despertó al entrar en la cabaña. Estas discrepancias plantearon preguntas adicionales para los investigadores, llevándolos a creer que Josh Askin podría tener sus propias razones para ocultar información crítica. La investigación continuó y con cada nuevo detalle, la historia se volvía cada vez más misteriosa. Greg Rosenberg, un joven de 19 años, estaba en un crucero con su familia y amigos con esta compañía, que también empleaba a su primo Zach Rosenberg y a un amigo cercano, Rustislav Kaufman. Todos ellos, a pesar de sus raíces rusas, poseían pasaportes estadounidenses y vivían en la ciudad de Nueva York. La emoción comenzó en el casino, donde Jennifer y Greg Rosenberg decidieron probar suerte en el póker. La apuesta mutua continuó hasta altas horas de la noche. Cuando el casino cerró a las 2:30 am, el grupo de chicos decidió seguir divirtiéndose juntos. Fueron a la discoteca y continuaron bailando y consumiendo alcohol. Lloyd, el gerente del casino, también fue visto en su lugar de trabajo. Se unió a la diversión mientras el joven continuaba con su entretenimiento nocturno. Los eventos de la noche, según lo descrito por los testigos, comienzan a divergir a medida que los miembros individuales del grupo se dispersan hacia sus cabañas. Profundamente en la noche, los chicos estaban visiblemente ebrios y alborotados. Según las normas de orden del barco, se bloqueará la entrega a las personas que sean ruidosas y se comporten de manera inapropiada. Cuando el personal del barco se negó a servir a los pasajeros ebrios, los jóvenes recordaron que tenían una botella de absenta comprada en un paseo en la isla de Mykonos. Sin embargo, a los pasajeros del crucero no se les permitía consumir su propio alcohol. Josh finalmente regresa a su cabina en el mismo piso para recuperar una botella especial de absenta que había planeado usar. Resultó que la absenta era inusualmente fuerte, con un contenido de alcohol de más del 70%, convirtiéndola en una de las bebidas más potentes disponibles. George decide ayudar a su amigo y esconde la botella detrás de la cinturilla de sus pantalones cortos. Después de las 3 de la mañana, cuando el liner ya estaba completamente silencioso, el astuto conserje notó algo extraño. Un grupo de jóvenes, incluyendo a Greg, Zach, Rustislav, Josh y George, estaban bebiendo absenta. Este incidente no pasó desapercibido y se convirtió en un elemento adicional en la investigación. Sin embargo, no solo los chicos estaban ebrios esa noche. Jennifer, que al principio de la velada parecía relativamente sobria y tranquila, comenzó a cambiar notablemente, empezó a tambalearse e incluso se apoyó en el gerente del casino, Lloyd. Los testigos formaron diversas opiniones sobre su comportamiento. Algunos asumieron que ella estaba intentando mantener el equilibrio, mientras que otros lo percibieron como coqueteo. Tampoco está claro qué pasó después entre los jóvenes esposos. Los testigos informaron de un conflicto entre la pareja. Quizás solo estaban hablando sobre la noche anterior, bromeando o en serio, pero Jennifer finalmente golpeó a George. No estaba claro si esto se hizo de manera juguetona o enojada. Después de eso, Jennifer se fue de la discoteca. Jennifer, tambaleándose y visiblemente ebria, salió del local de entretenimiento alrededor de las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos. Este fue el punto de inflexión de la noche. El testimonio de los testigos del personal fue crucial para determinar los detalles del incidente. El andar tambaleante de Jennifer por el pasillo llamó la atención del conserje, quien anteriormente había notado a los jóvenes disfrutando de su ausencia. La apoyó, la ayudó hasta el ascensor y la vio girar a la derecha mientras se acercaba a su cubierta. Sin embargo,
había una discrepancia inusual. Su camarote estaba a la izquierda, pero ella fue en la dirección opuesta. Jennifer fue descubierta más tarde dormida en el pasillo, lejos de su habitación. 2 guardias y una oficial de servicio la llevaron de regreso a su habitación en una silla de ruedas. Cuando llegaron, el reloj ya marcaba las 4:52 am, pero George no estaba allí. Las cortinas de las puertas del balcón estaban bien cerradas, y permanecieron inmóviles a pesar de la brisa. Esto planteó la pregunta de si George podía salir al balcón por su cuenta después de que sus nuevos amigos lo abandonaran en la cama. El subjefe de policía Chet Hyman y su esposa estaban descansando en una cabaña vecina cuando presenciaron los acontecimientos desarrollarse. La pareja había estado durmiendo durante bastante tiempo, pero a las 4 am se despertaron sobresaltados por un ruido en su piso. Primero escucharon ruidos fuertes en la habitación 9062, donde se alojaban los recién casados, y de inmediato contactaron con los servicios de huéspedes para informar del ruido. También golpeó la pared y gritó a sus vecinos, causando un breve silencio. Luego hubo una conversación ruidosa durante unos 3 minutos. Se desató una fuerte discusión en el balcón. Chet y su esposa escucharon a alguien decir buenas noches varias veces, como si intentaran echar a la gente de la cabaña. Esto fue seguido por sonidos como de muebles moviéndose, y luego un fuerte golpe que parecía el sonido de un objeto cayendo. Chet Hyman decidió ver qué estaba pasando y abrió la puerta. Vio a 3 hombres que no pudo reconocer. Varios otros pasajeros informaron haber escuchado un fuerte ruido que sonaba como si un cuerpo golpeara el toldo del barco, seguido del grito de una mujer. Sin embargo, ninguno de los testigos presenciales proporcionó pruebas concluyentes de que una mujer estuviera dentro de la cabaña en ese momento. Según los testigos, 4 jóvenes entraron en la cabaña, pero solo 3 eran visibles cuando salieron. Surge una pregunta. Podría ser que uno de ellos se quedara dentro, intentando conseguir dinero de los recién casados, que tal vez quisieran robar a los intrusos después de un generoso juego en el casino. La historia de un robo fallido parece la más plausible. Sin embargo, hay coartadas para los 3 chicos, Greg, Zach y Rastislav, quienes supuestamente estaban en otra sala estatal solo minutos después de que Chet Hyman notara a los 3 hombres desconocidos. Los registros de la tarjeta de acceso de la Georgia State Room confirmaron que los chicos entraron a las 4:05 am. Su testimonio reveló que el hecho de que volvieran a entrar en la cabaña no fue registrado. Así, hay varias teorías sobre lo que le sucedió a George Smith. La versión 1 del robo, la versión de un posible robo, representa una de las principales. George y Jennifer parecen haberse emborrachado rápidamente esa noche. Sin embargo, según los testigos, parecían estar sobrios cuando salieron del casino a las 3:30 am, pero ya no pudieron regresar a su cabaña por su cuenta, lo que implica un posible consumo de drogas. Esta teoría está respaldada por el testimonio de otros visitantes del casino, quienes afirman que George y Jennifer discutieron abiertamente sobre tener grandes sumas de dinero, posiblemente como regalos de boda o ganancias del casino. Diferentes testigos mencionaron cantidades variadas, pero todos estimaron su riqueza en decenas de miles de dólares. Por supuesto, podrían haber sido robados. George llevaba un caro reloj Breitling, y Jennifer tenía un costoso anillo de compromiso, todo lo cual indicaba su riqueza. Quizás dieron la vuelta a sus habitaciones para buscar ese dinero. Las manchas de sangre en la sábana fueron probablemente causadas por el intento de los secuestradores de quitarle el valioso reloj de George de la muñeca. La segunda versión de los hechos implica los efectos del alcohol y los alucinógenos. Cuando el capitán descubrió la embriaguez de los pasajeros y las huellas en el balcón, sospechó de un accidente no intencionado. Por ejemplo, durante la pelea, George cayó por la borda. La cuestión de la prensa recibe una atención especial. El consumo de absenta no provoca alucinaciones, que podrían ser peligrosas. Los expertos en toxicología enfatizan que todo depende de la concentración de la sustancia activa, en este caso la tujona. Esta bebida ahora está disponible para su compra en muchos países europeos, aunque su concentración está significativamente limitada por las regulaciones de la Unión Europea. Esto significa que en el absenta vendido oficialmente, la concentración de tujona es insuficiente para causar alucinaciones. Sin embargo, en el mercado negro se pueden encontrar drogas producidas ilegalmente con concentraciones mucho más altas, lo que puede provocar alucinaciones. Esto parece poco probable en este caso, ya que la absenta de la pareja Smith fue comprada legalmente en Europa y no podría haber causado tales efectos. Según los expertos, lograr efectos alucinógenos con el absenta oficial requeriría consumir una cantidad masiva que sería difícil de tolerar para el cuerpo,
y casi con certeza resultaría en una intoxicación alcohólica fatal. Así, la aversión sobre la influencia del alcohol y los alucinógenos en este caso parece poco probable y carece de pruebas contundentes. La entrevista de los miembros sospechosos de la compañía en el caso de la desaparición de George Smith es un componente crítico de la investigación. Los agentes del FBI realizaron entrevistas con polígrafo a varios actores clave en el caso, incluyendo a Jennifer y al gerente del casino, Lloyd, ambos de los cuales pasaron la. Sin embargo, Josh Askin falló el examen de polígrafo. Esto podría indicar que tenía algunos secretos sobre la desaparición de George, pero también podría ser el resultado de técnicas especiales de interrogación utilizadas para obtener más información de él. También había una cinta de video de 3 hombres, incluyendo a un ruso, bromeando sobre lo que había sucedido. Esta cinta resultó ser una prueba valiosa, y los agentes del FBI la tomaron en cuenta. Uno de los hombres no identificados en la cinta dijo: "Le dimos una lección de parapente sin paracaídas". Esta frase puede referirse a un incidente o broma que involucró a George en 2009. Los agentes del FBI entrevistaron a los 4 chicos, Greg Sack, Rusty Sislawy, Josh Askin, como testigos. Como parte de la investigación en curso sobre la misteriosa muerte de George Smith, Zach Rosenberg y Josh Askin se negaron a proporcionar respuestas directas, citando la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a no testificar en contra de uno mismo. Su testimonio fue ambiguo, y parece que no estaban dispuestos o no podían proporcionar un relato completo de lo que ocurrió. Greg Rosenberg, uno de los jóvenes que estaban entreteniendo esa noche, testificó en la investigación de George Smith. Afirmó que habían pedido comida para su cabaña ese día, lo cual sirve como una coartada crucial para los chicos rusos. Sin embargo, hay algunas contradicciones en esta afirmación. Los registros de servicio del barco no muestran tales órdenes, y el servicio de entrega había sido bloqueado para su cabina el día anterior. El personal incluso recibió instrucciones de no atenderlos esa noche. Greg no puede decir con certeza cuál de los pasajeros de la cabaña hizo los pedidos. Cuando se les preguntó sobre la relación entre Jerwich y Jennifer, los testigos proporcionaron respuestas variadas basadas en sus observaciones y recuerdos. Greg afirmó que el consumo excesivo de alcohol dificultaba determinar cuán buena era la relación de los recién casados. Él enfatizó que todos en el grupo estaban extremadamente ebrios. Su testimonio hizo imposible llegar a conclusiones firmes sobre la naturaleza de su relación. Josh Askin informó que Greg salió de la cabaña después de pedir comida. Greg, por otro lado, negó haber salido, afirmando que nunca lo hizo. Estas contradicciones complicaron aún más la investigación y requirieron verificaciones y recopilación de hechos adicionales. Lo importante en las palabras de Greg era que no tenía idea de si Jennifer o Lloyd estaban involucrados en la desaparición de George, pero insistió en que el evento no fue accidental. El joven afirmó que esa noche ocurrió algo extraño, que tarde o temprano se revelaría a todos. Greg Rosenberg fue asesinado en diciembre de 2019, y el caso sigue sin resolverse. La policía está investigando un posible vínculo entre su asesinato y la muerte de George Smith. La misteriosa desaparición de George Smith se convirtió en un verdadero misterio, proyectando una sombra sobre su familia. La situación se volvió cada vez más complicada, y las acciones de los familiares tras la tragedia llamaron la atención tanto del público como de las agencias de aplicación de la ley. Los Smith continuaron presionando a las autoridades, exigiendo que se revelara la verdad y se hiciera justicia. La investigación sobre la desaparición de George fue transferida de la oficina regional del FBI en Connecticut a la oficina de Nueva York. Su persistencia, y más importante aún, su capacidad para captar la atención del público a través de los medios, produjo pocos resultados. Para intentar resolver este oscuro secreto, la familia ofreció una recompensa de $100.00 por información que pudiera ayudar a encontrar y castigar a los perpetradores. También pidieron un boicot a la compañía del armador, que creían que estaba intentando encubrir el incidente para mantener sus ganancias. La relación entre los padres de George y su joven esposa, Jennifer, estaba tensa. Tras el incidente se inició una investigación exhaustiva sobre su comportamiento. En público parecía recopilar información para evaluar su renuencia y falta de disposición para compartir suficiente información, lo que generaba sospechas. Ella afirmó estar siguiendo las instrucciones de los agentes del FBI y haciendo exactamente lo que le dijeron. En su búsqueda de justicia y verdad, la familia Smith eventualmente perdió la fe en Jennifer cuando aceptó la oferta de la compañía de juicio para resolver la demanda de manera independiente por $1.0000. Interpretaron el movimiento como una traición y un intento de evitar más acusaciones contra los organizadores del crucero. Los Smith estaban decepcionados por la falta de transparencia en la investigación de las autoridades turcas y creían que Jennifer había aceptado la oferta demasiado rápido.
Estaban convencidos de que Jennifer estaba ocultando algo y no estaba genuinamente interesada en descubrir lo que había sucedido. Jennifer afirmó recordar casi nada de la noche después de las 2:30 am, y no tenía idea de que el personal del barco la había encontrado en el pasillo y la había devuelto a su cabina. La familia Smith ha estado insatisfecha con la investigación turca y su fe en la justicia. Escépticos de los hallazgos oficiales decidieron tomar el asunto en sus propias manos y solicitaron la ayuda del científico forense independiente Henry Lee. Henry Lee realizó una serie de estudios en la cabaña y en el balcón, pero los resultados no fueron incluidos en la investigación oficial. Estas investigaciones revelarían información crucial sobre lo ocurrido, potencialmente confirmando una de las dos versiones principales de los eventos: asesinato o accidente. Según Henry Lee, la altura del balcón hace que una caída desde él sea poco probable. Podría haber sido causada por un tercero empujando a George o por la locura de George. Podría haberse subido a la silla por sí mismo y caído. Sin embargo, esta última versión planteó numerosas preguntas y preocupaciones. El experto planeaba realizar un experimento utilizando un maniquí para simular una caída desde el balcón. Sin embargo, el propietario del transatlántico rechazó esta solicitud. Los familiares de George afirman que esta decisión se tomó para frustrar sus esfuerzos por descubrir la verdad. Henry Lee también realizó investigaciones en la cabaña, en el balcón y a bordo del barco. Sin embargo, los hallazgos de estas investigaciones permanecieron fuera del alcance del público. Al mismo tiempo, el FBI intervino y lanzó su propia investigación. Muchos de sus hallazgos y descubrimientos también se mantienen en secreto. El FBI se centró claramente en los 4 jóvenes que pasaron la noche con George Josh Askin y los 3 rusos, Greg, Zach Rosenberg y Rustislav Kaufman. Su testimonio fue en gran medida inconsistente con el de los otros testigos, lo que hace que la situación sea inusual y desconcertante. La desaparición de George Smith sigue siendo un misterio, con circunstancias desconocidas. Con una larga investigación y numerosas teorías, la familia Smith y sus seres queridos continúan buscando la verdad. Inicialmente sospecharon de Jennifer, pero eventualmente se convencieron de su inocencia y aumentaron la cantidad de la indemnización en la demanda contra la empresa. Esta suma fue dividida entre los miembros de la familia y obtuvieron la liberación de los resultados de la investigación de la compañía naviera, incluyendo las declaraciones de los testigos y otra información. Jennifer se quedó con los recuerdos de su primer esposo, así que se dedicó a organizaciones benéficas en su memoria con la esperanza de hacer el bien. Unos años después, se volvió a casar. A pesar de los esfuerzos del FBI y las largas investigaciones, nunca descubrieron qué había pasado realmente ni dónde estaba el cuerpo de George. Eventualmente, el caso fue cerrado y el incidente fue declarado un accidente. El FBI determinó que no había suficientes pruebas para continuar la investigación. Según el comunicado oficial del Buró Federal de Investigaciones, el misterio que rodea la desaparición de George Smith sigue sin resolverse. Su familia sigue buscando respuestas sobre la causa de su muerte. La incapacidad de honrar la memoria de George en su tumba es agonizante para sus seres queridos, y siguen con la esperanza de que algún día podrán resolver el misterio y conocer la verdad. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.